Nadie se atrevía a enfrentarse al millonario arrogante, hasta que la nueva mesera dijo algo que dejó en silencio a todo el restaurante. Leonardo entró al restaurante, como si el lugar le perteneciera por completo, y en realidad, así era. Era uno de los dueños, pero eso no lo hacía más querido, sino todo lo contrario. Tenía 35 años, siempre vestido impecable, con trajes oscuros y relojes que brillaban bajo las luces del salón. Su sola presencia hacía que las conversaciones bajaran de tono y que los meseros se movieran con más rapidez, como si intentaran evitar cualquier error que pudiera enfurecerlo. No era un hombre que gritara todo el tiempo, pero su manera de mirar y el tono frío de su voz eran suficientes para hacer que cualquiera se sintiera pequeño. Ese día llegó sin avisar, como siempre. Empujó la puerta de vidrio y dejó que un empleado se apresurara a sostenerla para él. Caminó directo hacia la barra, mirando de reojo las mesas como si estuviera inspeccionando cada detalle. No sonrió, no saludó. Solo se acomodó la corbata y chasqueó los dedos para que el encargado, un hombre mayor llamado Ernesto, se acercara. Ernesto llevaba más de 15 años trabajando ahí y conocía de memoria las manías de Leonardo, pero aún así, cada visita lo ponía tenso. «¿Qué es esto?», dijo Leonardo en cuanto vio un plato de pasta listo para ser llevado a una mesa. «Está frío. ¿Es que aquí no saben que los clientes no vienen a comer sobras?». Ernesto tragó saliva y tomó el plato sin decir nada. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Mientras tanto, dos meseros más jóvenes, Luis y Carla, intercambiaban miradas nerviosas. Ellos habían sido testigos de lo que pasaba cuando alguien intentaba defenderse. Leonardo encontraba la forma de humillarlos aún más, delante de todos. Leonardo caminó por el pasillo central, observando cada mesa. Notó que en una esquina, una familia esperaba su comida. Revisó la hora en su reloj y luego fijó la vista en Luis, que cargaba una charola. «¿Cuánto tiempo llevan esperando?», preguntó con ese tono que no sonaba alto, pero que atravesaba el aire como un cuchillo. 10 minutos, señor», contestó Luis, intentando mantener la voz firme. «Pues deberían tener la comida en 5», respondió Leonardo sin levantar la voz. «Si no pueden manejar eso, quizás deberían buscar otro trabajo». Luis bajó la mirada, apretando los labios para no responder. La familia en la mesa escuchó el comentario y miró incómoda hacia otro lado. Leonardo siguió su recorrido y llegó hasta la cocina, donde el chef, un hombre robusto llamado Arturo, estaba revisando las órdenes. «Arturo, la salsa de la pasta está aguada», dijo Leonardo mientras tomaba una cuchara y probaba. «Esto no es lo que yo apruebo». «La receta es la misma de siempre, señor», intentó explicar Arturo. «Puede que el tomate...». «No me importa el tomate», lo interrumpió Leonardo. «Me importa que lo que sale de esta cocina sea perfecto. Si no puedes garantizarlo, buscaremos a alguien que sí». El silencio se hizo pesado. Arturo se limitó a asentir. Leonardo dejó la cuchara sobre la mesa de acero y salió de la cocina, sin notar las miradas de frustración que lo seguían. Se detuvo frente a Carla, que estaba sirviendo vino en una mesa. «No así», le dijo, quitándole la botella de las manos. «Se sirve inclinando la botella, no dejando que el vino salpique. Esto es un restaurante, no una cantina». Carla sintió que las mejillas se le encendían. Quiso disculparse, pero Leonardo ya había girado para irse a otra mesa. Su forma de moverse era como la de un inspector esperando encontrar fallas en todo. No había gesto amable, no había palabra que no llevara un toque de desprecio. Y lo peor era que lo hacía todo con una calma que resultaba más incómoda que un grito. Al final, cuando creyó que había dejado claro que el personal no estaba a su nivel, se sentó en una de las mesas del fondo y sacó su teléfono, sin decir una palabra más. Los empleados sabían que eso no significaba que estuvieran a salvo. Leonardo siempre encontraba algo más que criticar antes de irse. Y ese día, aunque todos esperaban que fuera como siempre, estaba a punto de comenzar algo distinto, aunque nadie lo imaginaba todavía. Mariana llegó antes de que abrieran al público. Se detuvo frente a la puerta de vidrio, acomodó su coleta y respiró hondo. Llevaba la camiseta del uniforme recién planchada, tenis limpios y una libreta pequeña donde apuntaba todo. No era su primer trabajo de mesera, pero este lugar imponía. Desde afuera se veía elegante, con mesas bien puestas, copas brillantes y un movimiento constante de gente que iba y venía con prisa. Empujó la puerta con cuidado, entró y saludó con una voz clara, que no buscaba llamar la atención, solo avisar que ya estaba ahí. Un joven que limpiaba la barra levantó la mano y le sonrió nervioso.
Era Luis. Le dijo hola con un gesto y le ofreció ayudarla a guardar su bolso en un casillero que había en la parte trasera. En el pasillo, el olor a café recién molido se mezclaba con el de pan caliente. Mariana se detuvo medio segundo a mirar el salón vacío, como quien memoriza un escenario. Vio las mesas redondas, la luz que entraba por el ventanal, el brillo que dejaban las lámparas en el piso. Ernesto, el encargado, apareció desde la cocina con una carpeta bajo el brazo y el ceño marcado. Tenía la voz gruesa y el paso firme, pero su mirada era la de alguien que ha visto muchas broncas y prefiere evitarlas. Le dio la bienvenida, le explicó los turnos y le entregó una lista plastificada con los platillos más vendidos y los vinos que más pedían. Mariana asentía tomando notas de memoria, número de mesas, rutas para no estorbar a los compañeros, tiempos de cocina. Arturo, el chef, salió con una charola de degustación. Era grande, pero se movía con agilidad. Le presentó la crema del día, la pasta estrella de la casa y un postre que todos amaban. Mariana probó pequeñas porciones. Hizo preguntas directas y claras sobre ingredientes y alérgenos. Arturo la miró con respeto. No era común que alguien nuevo llegara con tanta atención al detalle sin querer lucirse. Carla, que acomodaba servilletas en abanico, se acercó con un consejo rápido. Le dijo que el dueño joven a veces aparecía sin avisar y que era mejor no contradecirlo. Mariana escuchó todo sin interrumpir. Preguntó cuál era la mesa más difícil, cuál se llenaba primero, cuál tenía mala vista y hacía que los clientes se quejaran. Quería tener claro el mapa del lugar antes de que empezara el ruido. Al poco rato, la puerta se abrió y entraron los primeros clientes, parejas con prisa, oficinistas que pedían menú del día, una señora con su hija adolescente que buscaban un almuerzo rápido. Mariana tomó una sección pequeña para empezar. Luis le mostró el sistema para cargar órdenes. No era complicado, pero había que ser preciso. Ernesto pasaba revisando tiempos con la mirada, como cronómetro humano. Cada que Mariana regresaba de una mesa traía un dato nuevo que ordenaba en su cabeza. Notó que la mesa cerca del ventanal pedía siempre agua con limón antes de sentarse. Detectó que a los clientes del centro les gustaba que les retiraran una silla para colgar el saco. Vio que el aire acondicionado pegaba directo a la mesa del fondo y que convenía ofrecer una manta ligera para que nadie se quejara de frío. Entre orden y orden, Carla se le acercó para contarle lo de la noche anterior. Leonardo había llegado y había puesto a todos de cabeza. Mariana escuchó en silencio. Le preguntó cómo reaccionaban los clientes cuando él hablaba así y si había que disculparse de inmediato. Carla dijo que sí, que era mejor atender rápido y mover las cosas sin entrar en debate. Luis agregó que lo difícil no era lo que decía, sino cómo lo decía. Mariana no respondió, solo volvió a su estación y revisó que tuviera todas las charolas, plumas y una botella de agua para ella, porque sabía que el turno sería largo. A media mañana, un grupo de turistas se sentó en la zona de Luis y pidió varias cosas fuera de carta. Se armó un enredo porque uno no podía comer harina y otro quería una salsa más picante. Mariana se acercó con calma, ofreció opciones claras, explicó que sí podían preparar y que no. Propuso cambiar una guarnición y ajustar una cocción. Tomó la iniciativa para hablar con cocina y regresó con soluciones concretas. Los turistas sonrieron, relajaron los hombros y aceptaron. Luis le agradeció con la mirada. En ese instante, Mariana notó que el ritmo del salón tenía su propia música hecha de pasos, bandejas y puertas que se abrían y se cerraban. Entendió que lo importante no era correr sin sentido, sino moverse a tiempo. Antes del mediodía, Ernesto la llevó a conocer el almacén y la cava. Le mostró cómo pedir reposición y cómo firmar las salidas. Le advirtió que, si Leonardo llegaba, no se despegara de su estación y mantuviera todo en orden. Mariana preguntó si podía anotar en su libreta algunas frases útiles para clientes exigentes. Ernesto dijo que sí, que hiciera lo que necesitara para sentirse segura. Ella escribió frases cortas que la ayudaran a ofrecer sin parecer insistente. Anotó también los nombres del equipo para no confundirse en la prisa. Arturo le gritó desde la cocina que probara la salsa nueva para pescados. Mariana la probó y dio una opinión concreta. Dijo que estaba rica pero un poco fuerte para quienes no comen picante. Arturo ajustó la receta sin molestarse. Con el salón ya lleno, Mariana se enfrentó a su primera queja. Un cliente dijo que la carne estaba más cocida de lo que pidió. Ella no se justificó. Tomó el plato, pidió una nueva preparación y ofreció una entrada de cortesía sin mirar a Ernesto en busca de permiso.
Cuando él se acercó, ella le explicó lo que hizo y por qué. Ernesto no la regañó. Vio que el cliente cambió la expresión y la mesa se calmó. Le dijo que estaba bien, que siguiera así. Esa confianza le dio a Mariana un impulso que no se notaba en su cara, pero sí en su paso. En una esquina, Carla contaba las propinas de la tarde y le hizo una seña a Mariana para hablar un minuto. Le preguntó por qué había decidido trabajar ahí si sabía que el dueño era tan duro. Mariana respondió que el sueldo era justo, las prestaciones buenas y que el lugar le daba la oportunidad de crecer. Dijo que no buscaba pelear con nadie, pero que tampoco pensaba dejar que la pisotearan. Luis, que escuchaba desde la barra, soltó una risa corta, no de burla, sino de alivio. Hacía tiempo que no veía entrar a alguien con esa mezcla de serenidad y firmeza. El reloj marcó la 1, y el salón alcanzó su punto más alto de ruido. El teléfono no dejaba de sonar con reservas. La puerta giraba, y el host asignaba mesas a toda velocidad. Mariana se movía como si siempre hubiera estado ahí. No corría, pero tampoco perdía un segundo. Pedía apoyo cuando era necesario y regresaba a agradecer. En cocina ya sabían su nombre, y en barra también. Cuando la bodega se quedó sin agua mineral, fue ella quien detectó el faltante y lo avisó a Pinochindas. Tiempo. Cuando un niño tiró un jugo, no esperó a nadie. Tomó trapos, levantó los vasos y dejó la mesa lista sin que la madre se sintiera regañada. A las 2:20, Ernesto le dijo que respirara un momento, 5 segundos para beber agua. Ella obedeció y miró el salón desde la esquina. Vio rostros relajados, platos saliendo a tiempo y un equipo que, aunque cansado, trabajaba en sintonía. No pensó en fama ni en reconocimiento. Pensó en cumplir, aprender el ritmo y no perder el enfoque. Al regresar a su área, guardó su libreta y se preparó para el siguiente bloque del servicio. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, en alguna parte de la ciudad, el hombre del que todos hablaban estaba subiendo a su coche con un destino claro. Y aunque el día parecía bajo control, el aire empezó a sentirse distinto, como cuando el cielo se nubla sin tormenta a la vista, y uno presiente que algo va a cambiar de golpe. El reloj marcó las 3 cuando la puerta se abrió, y Leonardo cruzó el umbral con ese paso seguro que hacía que todo cambiara de ritmo. El ruido del salón bajó un tono, como si alguien hubiera bajado el volumen. Mariana estaba en la mesa del ventanal, tomando una orden con calma. Anotaba ingredientes, confirmaba términos de cocción y ofrecía agua con hielo sin acelerar la voz. Leonardo pasó frente a la barra, revisó con la mirada la alineación de las copas, se acomodó la manga del saco y se detuvo al verla. Caminó directo hacia su estación y se plantó a menos de 1 metro. No saludó, solo extendió la mano para quitarle la carta al cliente y la sostuvo abierta, como si fuera una prueba de calidad. Preguntó si la tinta de ese menú estaba corrida o era su imaginación. Nadie respondió. El cliente miró a Mariana buscando una guía. Ella respiró hondo y explicó que esa carta tenía 3 días y que estaba en buen estado. Leonardo la interrumpió con una pregunta sobre el tiempo de espera del especial de la casa y el punto exacto en que debía salir la pasta para que no se pegara. Lo dijo en un tono tan seco que parecía una sentencia. Mariana no cambió el gesto. Respondió que el especial tardaba 15 minutos por la reducción y que la pasta iba al dente, con 1 minuto de reposo antes de montar. Leonardo dijo que eso era teoría y que él quería hechos. Señaló la mesa del centro, donde una pareja miraba el reloj. Afirmó que llevaban 20 minutos esperando y que alguien estaba fallando. Mariana revisó su libreta y se acercó a la pareja con una sonrisa breve y sincera. Confirmó que llevaban 17 y les ofreció una entrada de cortesía por la espera. Mientras pedía a cocina que acelerara, Leonardo alzó la voz lo justo para que media sala escuchara. Aseguró que ella estaba regalando cosas porque no sabía controlar su sección. Ernesto dio un paso, listo para intervenir, pero Mariana levantó la mano con discreción para que lo dejara. Se plantó frente a Leonardo con el cuerpo relajado y la mirada clara. Dijo que la entrada era una forma de evitar que la mesa cancelara y que así ganaban tiempo sin perder dinero, porque la entrada elegida era la del día y tenían margen. Leonardo la estudió como si fuera un expediente. Preguntó su nombre y ella lo dio sin titubear. Preguntó su edad y ella contestó. Preguntó dónde había trabajado antes y ella dijo que en un sitio con menos lujos, pero con igual cantidad de clientes. Leonardo sonrió apenas.
esa mueca que en otros asusta. Le pidió que demostrara que podía manejar presión. Señaló la mesa larga que acababa de sentarse, 8 personas con distintos antojos, y le ordenó que tomara la orden completa sin errores en menos de 5 minutos. Agregó que si fallaba, se iría a su casa. Varias cabezas se giraron con miedo. Carla apretó los labios. Luis dejó de pulir copas. Arturo asomó la cara desde cocina. Mariana se acercó a la mesa con paso firme. Saludó, se presentó y marcó un ritmo claro. Hizo que levantaran la mano los que querían carne y luego los que preferían pescado. Aclaró puntos de cocción, preguntó por alergias y dijo los tiempos sin adornos. Propuso que compartieran entradas para no saturar la parrilla y ofreció que el vino se sirviera en 2 tiempos para que no se calentara. Preguntó si alguien quería pan sin ajo. Todo lo anotó sin mirar el reloj, pero con el oído atento al murmullo de la sala. Al volver a la estación, giró la libreta y le mostró a Leonardo la orden dividida por tiempos, con abreviaturas simples y legibles. Él tomó la hoja, la revisó y la devolvió sin comentario. Mariana envió la orden y avisó a Barra qué bebidas iban primero. Repartió platos de pan, ajustó cubiertos y colocó servilletas extra en la cabecera. 5 minutos después, la mesa estaba tranquila, con agua servida y un ambiente cómodo. Leonardo se acercó sin prisa y tocó el respaldo de una silla con 2 dedos, como midiendo estabilidad. Dijo que el reto no había terminado. Señaló entonces la mesa del fondo, donde un cliente levantaba la mano por una queja. Mariana llegó antes que Ernesto. El cliente decía que su ensalada tenía menos aguacate de lo prometido. Ella pidió disculpas sin excusas, retiró el plato, verificó porciones en cocina y regresó con una ensalada completa y un aderezo aparte. Explicó el ajuste con un tono parejo, sin dramatizar. El cliente agradeció y continuó su comida. Leonardo miró a Ernesto como diciendo que aún no estaba convencido. Se dirigió al pasillo y detuvo a Luis. Le pidió que mostrara cómo cargaba la charola. Luis la tomó con nervio. Mariana, en lugar de mirar desde lejos, se acercó y dijo que podía mostrar otra forma que ayudaba a cuidar la muñeca en turnos largos. Pidió permiso al cliente más cercano para mover 2 platos vacíos, equilibró pesos y mostró el giro del hombro para evitar choques. Luis la imitó y la charola quedó estable. Leonardo la observó con esa calma que incomoda. Dijo que enseñar en medio del servicio era una mala idea porque retrasa. Ella respondió que tardó 20 segundos y que ese ajuste evitaría accidentes. Hubo un segundo de silencio que pesó. Leonardo cambió de frente. Tomó un cubierto de una mesa recién montada y señaló una mancha mínima en la cuchara. Dijo que eso era inaceptable. Mariana llamó a Barra por una nueva cubertería y mientras la traían, sacó de su bolsillo un paño de microfibra y limpió el borde del vaso que aún no se usaba, para que el cliente viera cuidado en los detalles. Al recibir los cubiertos, agradeció en voz baja y montó de nuevo la mesa. Leonardo pareció listo. Para el remate, se volvió hacia la sala, respiró y soltó una frase para que todos oyeran que en ese lugar lo mínimo era la excelencia y que quien no estuviera a la altura debía pensarlo bien. Mariana lo miró de frente. Dijo su respuesta con calma, sin subir el tono y sin adornos. Afirmó que la excelencia también era respetar a quienes daban la cara por el negocio, que la presión servía para crecer, pero que la humillación solo rompía equipos. Añadió que si él quería resultados hoy, estaba lista, y que si quería respeto de los clientes mañana, también. La sala quedó quieta. No hubo aplausos ni murmullos, solo ese silencio raro que aparece cuando todos contienen el aire. Leonardo abrió la boca para replicar, pero no encontró qué decir. Se acomodó el reloj, deslizó la mirada por la mesa del ventanal, por la pareja del centro ya servida, por la mesa larga que charlaba tranquila, y dio un paso atrás. Ordenó que siguieran trabajando, y se fue al fondo a revisar números con el teléfono en la mano. Ernesto se acercó a Mariana con una pregunta muda en los ojos. Ella solo asintió, y volvió a su sección como si nada, lista para la siguiente vuelta del servicio. Afuera, el sol seguía marcando la tarde, pero adentro todos sabían que algo había cambiado de sitio. El ambiente del restaurante no volvió a ser igual después de ese momento. Aunque el sonido de platos, cubiertos y charolas seguía llenando el aire, había una tensión que no se iba. Los empleados hablaban más bajo, como si temieran que cualquier comentario se escuchara desde el fondo, donde Leonardo seguía sentado revisando su teléfono. Mariana, por su parte, trabajaba como si nada hubiera pasado,
moviéndose con el mismo ritmo y precisión. Pero bastaba ver de reojo a Luis o a Carla para notar que estaban inquietos. No era común que alguien le respondiera así a Leonardo, y menos aún que él no contraatacara de inmediato. En la barra, mientras secaba unas copas, Luis murmuró algo a Carla sobre que Mariana había hecho lo que... Ninguno se atrevía. Carla le respondió que sí, pero que eso podía salirle caro. Aquí el que lo enfrenta se va, dijo sin mirarla, como quien habla desde la experiencia. Ernesto, que estaba cerca organizando unas comandas, escuchó y levantó la vista con una expresión que no era ni aprobación ni condena, solo un recordatorio silencioso de que había que medir las palabras. Leonardo no se había movido de su mesa. De vez en cuando levantaba la mirada para seguir con esos ojos fríos a quienes pasaban cerca. No llamaba a nadie, no gritaba, pero su sola presencia pesaba. Cuando por fin se levantó, caminó despacio hacia la salida. Mariana estaba en la mesa del ventanal entregando una cuenta. Él pasó junto a ella sin detenerse, pero giró apenas el rostro para mirarla de reojo. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo salió. La puerta se cerró y el aire del lugar pareció soltarse, como si todos hubieran contenido la respiración. Arturo salió de cocina limpiándose las manos en el mandil. ¿Ya se fue?, preguntó, y al escuchar que sí, soltó un «menos mal» que hizo reír a Carla. Mariana recogió 2 platos vacíos y caminó hacia la barra. Luis no aguantó la curiosidad y le preguntó si no tenía miedo de que la despidieran. Ella se encogió de hombros y dijo que no había hecho nada malo, solo había dicho lo que pensaba. Esa respuesta hizo que varios se miraran entre sí, como preguntándose si hablaba en serio o si era una forma de hacerse la valiente. Durante el resto de la tarde, el trabajo siguió, pero había algo distinto. Los clientes, ajenos al incidente, disfrutaban su comida sin saber que a pocos metros el personal estaba evaluando lo que acababa de ocurrir. Cada vez que Mariana entraba a cocina, Arturo le hacía un comentario rápido, como quien lanza indirectas para probar terreno. «Con ese carácter vas a durar poco aquí», le dijo una vez, pero no con burla, sino como quien advierte. Mariana solo sonrió y le pasó una charola con pan caliente. En la parte administrativa, Ernesto abrió la computadora para registrar ventas y movimientos del turno. Mientras escribía, recibió un mensaje en el celular. Era de Leonardo. Solo decía: «Quiero el nombre completo de la nueva mesera». Ernesto lo leyó 2 veces, luego lo guardó en el bolsillo y siguió trabajando. No comentó nada con nadie, pero el gesto serio que llevaba se acentuó. A media tarde, mientras el salón se calmaba un poco, Carla aprovechó para sentarse con Mariana en una mesa vacía. Le habló sin rodeos. «Mira, lo que hiciste hoy fue valiente, pero también peligroso. Aquí todos dependemos de este trabajo. Y él, aunque no está todos los días, tiene poder para hacer que alguien desaparezca del turno de la noche a la mañana». Mariana la escuchó, asintiendo en momentos, pero sin mostrar arrepentimiento. Le dijo que entendía el riesgo, pero que no pensaba callarse si veía algo injusto. Carla suspiró, como quien sabe que no va a convencer a la otra persona. Pasaron unas horas y el turno empezó a bajar de ritmo. El sol entraba por el ventanal iluminando las mesas vacías. Ernesto salió de la oficina y llamó a Mariana a un lado. Le preguntó cómo se había sentido en su primer enfrentamiento con Leonardo. Ella respondió que tranquila, que estaba acostumbrada a lidiar con clientes difíciles. Ernesto le dijo que Leonardo no era un cliente, sino el dueño, y que eso cambiaba las reglas del juego. Mariana no discutió, solo agradeció el consejo. Cuando ya casi iban a cerrar, un mensajero llegó con un sobre. Iba dirigido a Ernesto, pero al abrirlo encontró una hoja con anotaciones sobre las ventas del día, y al final, una frase escrita con tinta negra: «Evalúa si la nueva es tan buena como parece». Ernesto dobló el papel, lo guardó en un cajón y no dijo nada. Al terminar el turno, Mariana salió con su bolso al hombro. Afuera, el aire de la noche era fresco, y el ruido de la calle contrastaba con el silencio que quedaba dentro. Luis la alcanzó para caminar con ella unas cuadras. Leifan contó que la última persona que le había contestado a Leonardo duró solo 3 semanas. Mariana lo escuchó, pero no comentó nada. Solo dijo que mañana sería otro día y que venía dispuesta a trabajar igual, o mejor. Luis sonrió, como si no supiera si admirarla o preocuparse por ella. Esa noche, en algún lugar de la ciudad, Leonardo estaba sentado en un comedor amplio, solo, con una copa de vino. Miraba su teléfono una y otra vez, repasando en su mente la escena de la tarde. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara a los ojos,
y le respondiera sin titubear. No sabía si eso le molestaba, o si en el fondo le despertaba algo que no entendía todavía. La noticia llegó temprano, y no fue por una llamada de cortesía del restaurante. Ernesto entró a la sala con el teléfono en la mano, y la cara seria. Dijo que la madre de Leonardo había fallecido por la madrugada, y que el servicio sería esa misma tarde, en una funeraria del centro. Nadie comentó nada. Cada quien siguió con su trabajo, pero el dato se quedó flotando como una nube baja. Mariana se quedó pensando frente a la máquina de café. No conocía a la señora ni tenía motivos para ir, pero sintió que debía presentarse. Compró un arreglo sencillo al salir de su turno, nada ostentoso, flores blancas y verdes, y tomó un transporte hasta la dirección que venía en el mensaje. El lugar tenía luz tenue, paredes lisas, y un olor a incienso que se mezclaba con el de las coronas. En la entrada un joven tomaba nombres para el libro de visitas. Mariana explicó que trabajaba en el restaurante donde Leonardo era socio y que solo iba a dar el pésame. El joven asintió y la dejó pasar. Adentro había pocas personas. 2 señoras mayores hablaban en voz baja. Un hombre de traje oscuro revisaba su reloj cada tanto. En el centro, el féretro abierto, discreto, sin adornos exagerados. Mariana se acercó con respeto, hizo una pequeña oración en silencio y dejó su arreglo al costado. Se quedó quieta unos segundos, mirando el rostro cansado pero en paz de la mujer. Pensó en su propia madre y en lo que significaba despedirla. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano y dio un paso atrás. Entonces lo vio. Leonardo estaba a un lado, de pie, con los ojos rojos pero secos. No era el mismo hombre que caminaba por el restaurante dando órdenes como si todo el mundo estuviera en deuda con él. Aquí se le notaban las ojeras, la mandíbula apretada y las manos inquietas. Vio a Mariana y tardó en ubicarla. Cuando lo hizo, se acercó con un gesto, leve, sin la frialdad de siempre. Ella le dio el pésame con palabras simples. Dijo que lamentaba mucho lo ocurrido y que esperaba que encontrara consuelo. Él agradeció con un hilo de voz que no había usado antes. No era débil, era humano. Se quedaron unos instantes sin hablar, viendo el mismo punto fijo, como si los dos entendieran que no hacía falta llenar el aire con frases hechas. Un señor de cabello cano se acercó a Leonardo para preguntarle por los detalles del sepelio. Él contestó con formalidad y volvió con la mirada a Mariana, sorprendido de que ella siguiera ahí. Nadie del restaurante más que ella había ido, ni Luis, ni Carla, ni Arturo, ni Ernesto. Tal vez por miedo, tal vez por costumbre, tal vez porque la relación con él siempre había sido de distancia y trabajo. Mariana no juzgó a nadie, solo estaba ahí por simple humanidad. Una mujer de mediana edad, amiga de la familia, le ofreció café y la llevó a una sala lateral. Mariana aceptó por educación. Mientras bebía ahí, pequeños sorbos, escuchó historias de la señora, que había sido maestra en una primaria pública, que ahorraba cada peso, que quería ver a su hijo formar una familia, que no le gustaban los lujos aunque pudiera pagarlos por él. En esas anécdotas apareció un Leonardo niño, tímido, aplicado, con una bolsa de lonche bien cuidada, acompañando a su madre a todas partes. Mariana imaginó ese cuadro y entendió que la vida lo había endurecido con el tiempo. Cuando regresó al salón principal, Leonardo estaba sentado mirando el piso. Se veía agotado. Mariana pensó en irse, pero se acercó a preguntarle si necesitaba algo. Él negó con la cabeza y luego cambió de idea. Le pidió si podía quedarse unos minutos mientras llegaba el padre que daría el responso. Ella dijo que sí. No habló, solo se quedó a su lado. La gente entraba y salía. Algunos dejaban tarjetas con mensajes cortos. Otros se quedaban a rezar un rato y se marchaban. El murmullo era constante, pero no molestaba. Leonardo tomó aire como quien se prepara para cargar una caja pesada. Dijo que su madre no quería ceremonias largas, que había dejado todo claro por escrito. Mariana notó la mezcla de orgullo y dolor en su voz. Le contó que la señora había ido un par de veces al restaurante y que siempre pedía sopa de fideo, aunque hubiera menú de 3 tiempos. Recordó que un día se quedó platicando con Ernesto sobre recetas de barrio y que a Leonardo no le gustó que se le acercaran. Mariana escuchó todo sin interrumpir. Se veía diferente cuando hablaba de su madre. Bajaba la guardia. Decía las cosas sin buscar quedar bien. El padre llegó por fin y pidió que todos se acercaran. Mariana se colocó al fondo. El mensaje fue breve y claro. Habló de despedidas, de la gratitud que queda cuando uno cuidó en vida y de lo importante que es perdonar a tiempo.
Leonardo cerró los ojos en un par de momentos, como si tragara algo difícil. Cuando terminó la oración, la gente pasó a dar el pésame. Mariana esperó su turno y luego hizo una pequeña fila para despedirse. Antes de irse, se acercó a Leonardo y le dijo que estaría en el restaurante si necesitaba algo, que no tenía su teléfono, pero que podía pedirlo con Ernesto. Él la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Le dio las gracias con un apretón de manos breve, sin postura de jefe, sin esa mirada que corta. Solo un hombre que acababa de perder a su madre y que agradecía no estar del todo solo. Mariana salió a la calle y la tarde estaba gris. El viento movía las ramas de los árboles y traía un fresco que no era frío, solo recordatorio. Caminó unos metros sin prisa. No pensó en lo que vendría. Pensó en que a veces uno tiene que estar presente y ya. Detrás de ella, en la sala, Leonardo se quedó mirando el arreglo que Mariana había dejado. No era el más grande ni el más caro. Era el que tenía la tarjeta con el mensaje más sencillo. Gracias por su vida. Descanse en paz. Volvió a sentarse. Respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de dar una orden. Solo se permitió sentir que algo se había movido dentro de él y que no sabía aún hacia dónde lo iba a llevar. La mañana siguiente al funeral, el restaurante abrió con un silencio raro, como cuando uno entra a una casa después de una noticia dura y todo suena distinto sin que nadie diga nada. Mariana llegó a su hora, dejó su bolso en el casillero y se puso a pulir copas sin comentar. Ernesto revisaba inventarios con una concentración exagerada. Luis movía platos de un lado a otro aun cuando no era necesario, y Carla acomodaba servilletas por colores aunque todas eran blancas. Nadie quería ser el primero en tocar el tema. Cerca del mediodía, la puerta se abrió y Leonardo apareció con ropa sobria y el rostro cansado. No tenía el brillo arrogante de otros días, solo esa rigidez que se le quedaba pegada a la espalda. Caminó hacia la barra, hizo una seña corta a Ernesto y le pidió hablar un minuto en privado. Ernesto asintió, pero entonces Leonardo cambió la mirada. Localizó a Mariana en el ventanal y dijo que prefería hablar con ella. Esa frase hizo que el salón se tensara como cuerda estirada. Mariana dejó la copa que estaba secando, respiró hondo y se acercó sin prisa, consciente de que cada paso se escuchaba en la cabeza de todos. Leonardo pidió ir al pasillo junto a la cava, donde no llegaba el ruido de la sala. Se quedaron parados, a una distancia prudente, sin roces ni gestos que dieran lugar a malentendidos. Él carraspeó y buscó palabras que no encontraba. Le agradeció que hubiera ido al velorio y al servicio. Dijo que no lo esperaba y que valoraba mucho su presencia. La voz le salió más baja de lo normal, sin ese filo que usaba para cortar. Mariana contestó simple. Dijo que lo hizo por respeto a su madre y que entendía el momento. No añadió frases de consuelo repetidas, solo esa claridad que no pretende adornar. Leonardo asintió y volvió a quedarse callado, como si hubiera preparado varias oraciones y todas se le hubieran desordenado. Metió las manos en los bolsillos, las sacó, volvió a meterlas, se acomodó la manga, miró al piso. Intentó decir que a veces la gente no aparece cuando uno la necesita y que fue extraño ver a alguien casi nuevo sostener el lugar con una presencia tan tranquila. Mariana no cambió el gesto. Agradeció el comentario y regresó el enfoque al trabajo. Le dijo que si necesitaba ajustar horarios por asuntos familiares, ella podía cubrir turnos sin problema. Él la miró un segundo de más, como sorprendido, de que ella hablara de chamba y no del dolor. Contestó que por hoy no habría cambios, que solo quería que el servicio saliera con normalidad. Hubo un silencio cortito y después un detalle pequeño que nadie esperaba. Leonardo sacó una tarjeta de su cartera, la colocó en la repisa del pasillo y dijo que ese era su número personal por si había emergencias en el restaurante. Mariana vio la tarjeta, dudó un instante y la dejó donde estaba. Dijo que prefería mantener los canales de siempre y que cualquier asunto podría pasar por Ernesto. No lo dijo con frialdad, lo dijo con una firmeza discreta que marcaba un límite. Leonardo tardó en reaccionar. No se ofendió, pero el gesto lo descolocó. Estaba acostumbrado a que la gente tomara cualquier acceso como privilegio. Aquí no había codazo para entrar a un círculo. Había una línea clara entre lo laboral y lo personal. De regreso al salón, Ernesto fingió revisar una lista para verles de reojo. Luis dejó caer una cucharita dentro de una taza, vacía, y Carla apretó una carpeta contra el pecho. Leonardo tomó aire,
Se acercó a la mesa del centro y pidió un café sin azúcar. Mariana lo llevó ella misma. Colocó la taza con cuidado, la asa hacia afuera, la cucharita limpia al lado, el vaso de agua a la izquierda. Leonardo dijo gracias, y la palabra sonó extraña en su boca, como si no la usara mucho. Mariana respondió con un de nada que no tenía doble intención. Él intentó seguir, pero se contuvo. Dio un sorbo y miró por la ventana, dejando que la cafeína hiciera su trabajo. Los clientes entraban y salían. La vida del salón volvió a su ritmo en pocos minutos, aunque por debajo quedaba una corriente nueva. Ernesto se acercó al final de la barra y, con tono bajo, preguntó si todo estaba bien. Leonardo dijo que sí, que hoy no venía a revisar, que solo quería estar un rato para sentirse cerca de lo cotidiano. Nadie dijo más. Los platos siguieron saliendo. Las órdenes se cerraban a tiempo. El tintinear de copas recuperó su lugar. Y esa normalidad fue el mejor alivio para todos. Un rato después, mientras Mariana servía agua a una pareja, Leonardo se levantó y pasó junto a ella. Se detuvo solo lo justo. Dijo que su madre hubiera agradecido la presencia de una persona como ella, directa y sin rollos. Mariana escuchó. Bajó la vista por un segundo y volvió al trabajo. No había coqueteo ni distancia hostil, solo un acuerdo que no se nombraba. Él regresó a su mesa, dejó pagada la cuenta con propina para todo el equipo y se fue sin hacer ruido. Cuando la puerta se cerró, Carla se acercó con una sonrisa que era alivio y curiosidad. Preguntó qué había pasado. Mariana contestó que nada complicado, que todo estaba claro y que lo mejor era seguir trabajando bien. Ernesto asentó, como si por fin el salón hubiera encontrado un centro estable. Luis soltó un chiste suave y la barra recuperó su brillo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que ese agradecimiento, torpe y necesario, acababa de mover una pieza que antes parecía fija. Y en ese pequeño espacio que se abrió, la rutina encontró lugar para una calma nueva que no pedía permiso, solo se instalaba paso a paso. Los días siguientes llegaron sin anuncios grandiosos, pero con detalles que cualquiera que conociera a Leonardo habría notado de inmediato. No dejó de ser puntual en sus visitas sorpresa, pero ahora no entraba como un inspector buscando fallas. Abría la puerta, recorría con la mirada el salón y se detenía unos segundos antes de dirigirse a alguien. Ya no chasqueaba los dedos para llamar a Ernesto, sino que lo saludaba con un leve movimiento de cabeza. En otro tiempo ese gesto habría pasado inadvertido, pero aquí era suficiente para que Carla levantara las cejas y Luis lo comentara en la barra. El primer cambio visible fue que dejó de corregir cosas frente a los clientes. Si veía un error, esperaba a que la mesa estuviera atendida para hacer la observación. La voz seguía firme, pero sin el filo que antes cortaba como cuchilla. Mariana lo notó en un turno de tarde, cuando una copa salió con una mancha mínima. Leonardo la tomó, la miró, y en lugar de decirlo en voz alta, se acercó y la dejó sobre la barra, indicando con un gesto que la cambiaran. No hubo sermón, no hubo mirada de desprecio, solo la acción. En cocina también lo percibieron. Arturo contó que antes Leonardo entraba revisando cada olla y preguntando qué era ese olor, o por qué se veía así la salsa. Ahora, se limitaba a preguntar por el platillo del día y a probar un bocado antes de dar una opinión breve. Un jueves incluso elogió una sopa de verduras, algo que, según Arturo, no había pasado nunca. No le quitó el mérito ni lo adornó, solo dijo que estaba buena. Le contó a Mariana mientras ella esperaba una orden. Luis fue el primero en atreverse a hablar con él de manera más relajada. Una tarde, mientras acomodaba copas, le preguntó si quería probar un vino nuevo que habían traído para sugerir a los clientes. Leonardo aceptó. No solo lo probó, sino que preguntó de dónde venía y cuánto costaba la botella. Luis le explicó con entusiasmo y él escuchó sin interrumpir. Mariana, que estaba cerca, observó la escena con atención. No era que Leonardo se hubiera vuelto cálido, pero sí había bajado esa barrera invisible que antes mantenía a todos en alerta máxima. En el salón, el personal empezó a respirar un poco más tranquilo. Carla ya no se tensaba al verlo entrar, y Ernesto no fruncía el ceño tanto como antes. Mariana se mantenía igual, profesional, atenta, sin buscar trato especial, pero registrando cada una de esas variaciones como si fueran cambios en la temperatura de una sala cerrada. No se engañaba pensando que todo estaba resuelto, pero reconocía que había un esfuerzo de su parte. Una tarde lluviosa, mientras los clientes escurrían paraguas en la entrada, Leonardo llegó con una carpeta bajo el brazo. En vez de sentarse en su mesa habitual, pidió una libre
y se puso a trabajar ahí. Mariana le llevó café sin que lo pidiera, con la taza caliente y un vaso de agua al lado. Él levantó la vista, agradeció y volvió a sus papeles. Al rato, sin mirarla, le preguntó si el servicio estaba complicado con la lluvia. Mariana contestó que no, que la gente parecía cómoda y que el equipo se estaba moviendo bien. Leonardo dijo un «me alegra» tan natural que a ella le pareció por un instante estar hablando con un cliente cualquiera. También cambió su manera de irse. Antes, salía sin despedirse, dejando tras de sí un silencio cargado. Ahora, de vez en cuando, decía un «buen trabajo general» al cruzar la puerta. No lo dirigía a nadie en específico, pero todos lo escuchaban, y aunque nadie lo admitiera en voz alta, el comentario dejaba una sensación diferente. En un servicio de viernes por la noche, el lugar estaba lleno, y una mesa del fondo tuvo un problema con la cuenta. El cliente aseguraba que había un cargo doble. Mariana revisó rápido, y vio que era un error del sistema. Leonardo estaba en el salón, y lo notó. Se acercó, preguntó qué pasaba, y al escuchar la explicación, en lugar de tomar el control y dar un regaño, dijo que Mariana lo resolvería y que el cliente podía estar tranquilo. Ella lo hizo en menos de 2 minutos. Cuando regresó, él estaba conversando con un hombre que parecía proveedor, pero hizo una pausa para decir «bien hecho» y seguir hablando. Ernesto, siempre prudente, le comentó a Mariana en voz baja que esos gestos no eran comunes y que quizá tenían que ver con lo que había pasado en el funeral. Mariana no respondió, solo siguió trabajando. No le gustaba especular sobre intenciones, prefería fijarse en hechos, y hasta ahora los hechos mostraban a un hombre que estaba, poco a poco, midiendo sus reacciones. Incluso hubo un cambio físico sutil. Antes, cuando estaba en el restaurante, Leonardo se quedaba rígido, con los hombros tensos y las manos ocupadas en el teléfono o la corbata. Ahora, en algunos momentos, se le veía apoyado en una mesa, observando el movimiento, con los brazos cruzados, no como crítica, sino como quien escucha música de fondo. El único que parecía no confiar nada en estos cambios era Arturo. En cocina decía que el patrón podía estar calmado hoy y mañana volver a lo de antes. Es como el clima, uno nunca sabe, soltó un sábado mientras cortaba cebolla. Mariana solo lo escuchó, pensando que, aunque fuera cierto, algo había empezado a moverse y nadie podía negar que el ambiente se sentía menos tenso. Ese mismo sábado, al cerrar, Leonardo salió al mismo tiempo que Mariana. Afuera, la calle estaba húmeda y olía a pan recién horneado de una panadería cercana. Caminaron unos metros sin hablar. Él rompió el silencio para decir que había notado que los clientes repetían más sus visitas y que tal vez eso se debía a que el equipo estaba más unido. Mariana lo miró, sin detenerse, y dijo que cuando la gente trabaja tranquila, el servicio sale mejor. No hubo respuesta. Siguieron caminando hasta que sus caminos se separaron. Fue un intercambio breve, pero dejó la sensación de que, sin que nadie lo planeara, algo estaba siendo reconstruido pieza por pieza. La primera vez que Verónica apareció, nadie la presentó, y no hizo falta. Entró como quien conoce el lugar y sabe que llama la atención sin pedirla. Vestido rojo sencillo, cabello recogido con precisión, una mirada que recorría el salón como inventario. Se acercó a la host con una sonrisa corta y pidió una mesa cerca del ventanal. Dijo su nombre con naturalidad, como si esperara que el eco llegara a oídos de alguien. Mariana la llevó a su lugar y notó el perfume caro, la postura firme, la forma en que colocó el bolso sin tocar el respaldo. Pidió agua mineral y un café. No preguntó por el menú. Mientras Mariana anotaba, Verónica soltó un comentario que parecía casual. Preguntó si Leonardo seguía viniendo por las tardes. Mariana respondió que a veces, cuando los horarios se lo permitían. Verónica sonrió como quien confirma un dato que ya tenía. Dijo que eran viejos conocidos y que tal vez él pasaría a saludarla. El tono era amable, pero había algo en su manera de medir cada palabra que encendió una alarma discreta. Mariana dejó la mesa y siguió con el servicio. Ernesto, desde la barra, miró a la recién llegada con una mezcla de sorpresa y prevención. Le dijo a Luis en voz baja que ella era la ex de Leonardo y que su relación había terminado mal. Luis abrió los ojos, pero no comentó. El salón tenía su ritmo, y nadie quería meter ruido donde no hacía falta. Verónica no miraba el teléfono. Observaba. Vio a Carla ajustar cubiertos, a Luis pulir copas con esmero,
a Arturo asomarse desde cocina cuando sonaba la campana. Cada detalle parecía guardarlo en la memoria. Cuando Mariana regresó con el café, Verónica preguntó por el especial del día. Escuchó la explicación y pidió uno para llevar. Luego pidió hablar con el encargado. Ernesto se acercó con cautela. Verónica dijo que le alegraba ver el lugar tan ordenado y soltó una frase que no era halago ni crítica. Afirmó que desde hacía semanas notaba un mejor ambiente. Ernesto agradeció sin entrar en detalles. Estaba incómodo. Ella entonces dejó caer la pieza que faltaba. Dijo que quería programar un evento pequeño, algo íntimo, para celebrar un negocio recién cerrado. Pidió fecha, número de personas, propuestas de menú, y sin pedirlo directo, marcó una preferencia por ser atendida por Mariana. Lo dijo de forma impecable, como si fuera un capricho elegante. Mariana escuchó desde la distancia y se acercó solo cuando Ernesto la llamó. Verónica la miró con amable franqueza. Comentó que le gustaba su estilo para llevar mesas, que se notaba que sabía resolver. Mariana agradeció y preguntó datos prácticos del evento. Verónica respondió con precisión y cerró con una frase que se quedó flotando. Aseguró que Leonardo apreciaría que todo saliera perfecto, como antes. Mariana tomó nota y no reaccionó ante el guiño. El evento quedó programado para la semana siguiente. Al salir, Verónica se detuvo en la puerta y miró el salón como si midiera distancias. Cruzó una mirada con Leonardo, que acababa de entrar. Él se detuvo un segundo, sorprendido. Se saludaron con un abrazo correcto, corto, sin exceso. Mariana lo vio desde la estación. No había drama, pero sí un pasado que se hacía presente sin pedir permiso. Verónica habló con él unos minutos de pie, frente al ventanal. Risas breves, frases medidas, una postura que marcaba territorio sin ser grosera. Antes de irse, pasó de nuevo junto a Mariana y le dijo gracias por la atención. Agregó que confiaba en que el evento sería impecable. Su sonrisa no era hostil, era una señal de juego. Cuando la puerta se cerró, Leonardo quedó quieto unos segundos, como acomodando recuerdos. Ernesto se acercó con discreción y preguntó si todo bien. Leonardo dijo que sí y cambió el tema a proveedores, pero por debajo, el ambiente había tomado una temperatura nueva. Esa tarde, Verónica volvió con un pretexto simple. Dijo que quería ajustar centros de mesa. Preguntó por el tipo de vajilla y si podían imprimir menús con un encabezado especial. Mariana respondió a todo con calma. Verónica le hizo comentarios veloces, como quien prueba la paciencia. Preguntó si la experiencia de Mariana era suficiente para eventos con invitados exigentes y si sabía manejar cambios de último minuto. Mariana explicó su plan de tiempos, el flujo de platos, la coordinación con cocina y barra. Verónica escuchó con brazos cruzados y al final sonrió. Parecía satisfecha, pero también dejó claro que no iba a ceder terreno. En un descuido, comentó que ella y Leonardo estaban viéndose para cerrar algunos asuntos y que tal vez retomaran una amistad más constante. No fue una amenaza, fue un aviso. Esa noche, Carla le dijo a Mariana que tuviera cuidado. Contó que Verónica era muy hábil para poner a la gente a prueba y que sabía en qué punto presionar. Luis añadió que lo más difícil con ella no eran sus peticiones, sino la sensación de examen permanente. Mariana no se asustó ni se hizo la fuerte. Dijo que haría su trabajo y ya. Al día siguiente, Verónica envió un correo con detalles del evento y copió a Leonardo y a Ernesto. El tono era impecable, pero en cada línea se leía el control. Propuso una playlist, ajustó la hora de la entrada de los platillos, sugirió el vino y pidió que el discurso de Leonardo fuera breve para evitar que la comida se enfriara. Leonardo respondió con un ok y un confiaré en su criterio. Ernesto apretó los labios y contestó que el equipo lo tendría todo listo. El día del evento, Verónica llegó antes que todos. Caminó el salón revisando flores, servilletas, distancia entre sillas. Mariana iba un paso adelante, validando detalles, marcando señas con el equipo. Verónica se le acercó y dijo que agradecía su profesionalismo. Luego bajó la voz y soltó lo que quería dejar claro. Afirmó que aquí la única persona a la que debía rendir cuentas era a Leonardo, y que le convenía no confundir cordialidad con cercanía. Mariana la miró sin parpadear, y dijo que su única prioridad era el servicio. Se quedaron frente a frente 3 segundos, 2 líneas bien dibujadas en el piso. El salón recibió a los invitados y el reloj marcó la hora. Desde ese instante, Verónica dejó de ser un nombre del pasado. Se instaló como presencia constante, elegante y estratégica, atenta a cada paso de Mariana y dispuesta a poner obstáculos invisibles que, si fallaban,
Parecerían accidentes y, si salían bien, la dejarían como la única dueña de la escena. El lunes después del evento, el restaurante volvió a su ritmo habitual, pero la calma era solo apariencia. Verónica empezó a aparecer cada 2 o 3 días, siempre con una excusa, que si venía a saludar a un proveedor, que si quería almorzar algo rápido, que si estaba de paso, y decidió entrar. No se quedaba en cualquier mesa. Siempre pedía la del ventanal, justo en el centro del salón visual, desde donde podía observar sin estorbar. Mariana atendía como a cualquier cliente, pero sentía el peso de esos ojos que la seguían en cada movimiento. Los primeros días, Verónica mantenía las conversaciones ligeras, preguntaba por los especiales, hacía comentarios sobre el clima o sobre el vino de la casa, pero luego empezó a meter frases que no eran tan inocentes. Ese mantel está un poco arrugado, ¿no crees? El café llegó tibio, aunque seguro es cosa de la máquina. Esa mesa de allá parece esperar mucho. ¿No deberían traerles algo ya? No lo decía en tono de reclamo directo, sino como quien opina por ayudar. Pero Mariana sabía que cada palabra quedaba flotando en el aire, lista para llegar a oídos de Leonardo. Leonardo, por su parte, no parecía notar la tensión, o al menos no la mostraba. Cuando coincidía con Verónica en el restaurante, hablaban de pie, cerca de la barra, intercambiando sonrisas rápidas y comentarios cortos. Mariana los veía de lejos y se mantenía ocupada, sin acercarse más de lo necesario. Lo que sí notaba era que después de esas conversaciones, Verónica la miraba de una manera distinta, como midiendo si estaba escuchando. Una tarde, en pleno servicio de comida, llegó un grupo de 4 ejecutivos que pedían todo con prisa. Mariana se hizo cargo y logró servirles en tiempo, pero uno de ellos pidió un cambio de último minuto en su platillo. Ella lo resolvió con cocina, pero al regresar, encontró a Verónica charlando con ellos. Les sonreía y les preguntaba si todo estaba bien. Uno de los hombres, entre risas, comentó que la mesera se había tardado un poco. Verónica, con esa voz suave, dijo que seguro estaba haciendo lo posible, pero que en este lugar a veces se complicaba la coordinación. Mariana no interrumpió. Retiró los platos con una sonrisa profesional, pero sintió el golpe disfrazado. En barra, Luis notó la escena y le preguntó en voz baja si quería que él tomara esa mesa. Mariana negó. Dijo que podía con eso. No era cuestión de orgullo, sino de no darle a Verónica el gusto de verla ceder. Aún así, el resto del turno sintió un ligero cambio. Ernesto lo percibió también. Al final del día, la llamó a la oficina y le dijo que tuviera cuidado, que Verónica era experta en sembrar dudas sin que pareciera que lo hacía. Mariana respondió que lo sabía, pero que mientras ella hiciera bien su trabajo, no había nada que pudieran usar en su contra. Ernesto, aunque no del todo convencido, le dijo que confiaba en su criterio. Al día siguiente, Verónica llegó con una carpeta en la mano. Mariana pensó que sería otro evento, pero resultó ser una evaluación informal de la atención al cliente. Dijo que estaba haciendo un favor, que había preparado un par de observaciones para que todo funcionara mejor. Le mostró una hoja con puntos, que la bienvenida debía ser más cálida, que el pan debía servirse más caliente, que las bebidas no podían tardar más de 2 minutos. Mariana escuchó todo, agradeció la información y siguió trabajando. No se lo tomó personal, pero sabía que era un intento de marcar autoridad. Lo más incómodo ocurrió un jueves, cuando Leonardo estaba en su mesa habitual revisando papeles. Mariana pasaba cerca, y él la llamó para pedirle una botella de agua. En ese momento, Verónica entró, lo saludó y se sentó con él. En cuanto Mariana dejó la botella, Verónica hizo un comentario sobre la última vez que fueron juntos a un restaurante en otro país. Lo contó con tanto detalle que casi parecía una escena planeada para que ella la escuchara. No era una historia comprometida, pero sí dejaba claro que había un pasado. Mariana no reaccionó. Sonrió, sirvió el agua y se retiró. A partir de entonces, la dinámica del salón cambió. Los empleados empezaron a dividirse en 2 tipos: los que evitaban cruzarse con Verónica para no quedar en medio, y los que, sin querer, buscaban agradarle. Luis se mantenía neutral, Carla se mostraba amable con ella, y Arturo directamente no salía de cocina cuando sabía que estaba presente. Ernesto, como siempre, guardaba distancia, pero no podía evitar observar cómo cada aparición de Verónica alteraba el ritmo. Un viernes, el restaurante estaba a reventar. Mariana estaba coordinando su sección cuando, al pasar junto a la mesa del ventanal,
Escuchó que Verónica decía a Leonardo que, a veces, la gente nueva trae buenas ideas, pero necesita aprender a trabajar bajo presión real. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Mariana mantuvo la calma y siguió con el servicio. Sin embargo, al final del día, cuando revisaba cuentas con Ernesto, él le dijo que Leonardo había preguntado si todo el personal estaba al nivel. Mariana solo asintió y dijo que sí. En el fondo, sabía que esto no era un simple juego de miradas o comentarios. Verónica estaba construyendo algo, paso a paso, con paciencia y precisión. Y aunque todavía no podía ver el plan completo, Mariana intuía que tarde o temprano llegaría el momento en que tendría que enfrentarla sin la protección del uniforme ni la rutina del salón. Era un martes tranquilo, uno de esos días en 1909, los que el restaurante no se llenaba y el ambiente se sentía más ligero. Mariana estaba revisando el inventario de su estación, cuando vio que Leonardo entraba sin la carpeta de siempre y sin el paso rápido que lo caracterizaba. Vestía de manera más relajada, camisa sin corbata y chaqueta ligera. Saludó con un gesto breve a Ernesto y, en lugar de ir directo a su mesa habitual, se detuvo en la barra y pidió un café para llevar. Luis lo atendió, pero antes de que se lo entregara, Leonardo buscó a Mariana con la mirada. La llamó por su nombre, algo que pocas veces hacía, y le preguntó si podía hablar con ella un momento. Mariana dejó la libreta sobre la barra y se acercó. Él, sin rodeos, le dijo que quería invitarla a tomar un café fuera del restaurante, sin uniforme y sin trabajo de por medio. Lo dijo con un tono que no sonaba a orden, sino a propuesta. Mariana lo miró con cautela. No estaba segura de qué buscaba, pero tampoco vio en su expresión la arrogancia de antes. Aceptó, siempre, que fuera después de su turno. A las 5, cuando el salón estaba casi vacío y Ernesto había dado la salida anticipada, Mariana salió por la puerta lateral. Leonardo estaba esperándola junto a su coche, apoyado en la puerta como si llevara un rato ahí. No dijo nada más que «Vamos». Condujo hasta una cafetería pequeña a unas cuadras, lejos del estilo del restaurante. El lugar era sencillo, con mesas de madera y un olor a pan recién horneado. Eligieron una mesa en la esquina, desde donde se veía la calle. Leonardo pidió un americano y un croissant, Mariana un capuchino. Por unos minutos, hablaron de cosas ligeras, el clima, el tráfico, la música que sonaba en el local. Luego él fue directo al punto. Dijo que desde el funeral había estado pensando en cómo trataba a la gente y que, aunque no estaba acostumbrado a admitirlo, quizá había sido demasiado duro. Mariana escuchó sin interrumpir. Él agregó que no pretendía justificar nada, pero que en su vida siempre había tenido que estar a la defensiva. Cuando bajas la guardia, te pasan por encima, dijo mirando su taza. Mariana le respondió que entendía la necesidad de cuidarse, pero que eso no justificaba humillar a las personas. Lo dijo sin suavizarlo, pero sin tono de ataque. Leonardo sonrió apenas, como si valorara que no le endulzara la respuesta. Hubo un silencio breve, y luego él cambió de tema. Preguntó por su familia, si vivía sola, si le gustaba el trabajo. Mariana contestó lo básico, cuidando no entrar en demasiados detalles. En un momento, el mesero trajo sus pedidos. Leonardo, de forma inesperada, empujó el croissant hacia el centro y dijo que era para compartir. Mariana tomó un trozo, algo que en otras circunstancias habría evitado, y continuaron conversando. Él contó un par de anécdotas de cuando empezó en los negocios, historias de errores y aprendizajes que rara vez compartía. No eran confesiones profundas, pero sí algo más cercano de lo habitual. El tiempo pasó rápido. Cuando Mariana miró el reloj, notó que habían estado ahí más de una hora. Leonardo pidió la cuenta y dejó propina generosa. Al salir, la tarde estaba nublada y empezaba a lloviznar. Él se ofreció a llevarla de regreso, pero Mariana prefirió caminar. Antes de que se separaran, Leonardo le dijo que había disfrutado la charla y que le gustaría repetirla algún día. Mariana, sin prometer nada, le dijo que ya verían. De vuelta al restaurante, nadie hizo preguntas, pero Carla notó que Mariana traía una calma distinta. Luis la miró, como queriendo saber más, y Ernesto, que estaba en la oficina, solo levantó la vista un segundo cuando ella pasó. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, Mariana pensó que aquel café había sido el primer gesto de acercamiento real, no un intento de control, ni una jugada para marcar territorio, solo un momento entre dos personas que, hasta hace poco, parecían vivir en mundos opuestos. En algún lugar de la ciudad,
Verónica recibía un mensaje de Leonardo con una frase corta. Hoy hablé con Mariana. No había más detalles, pero para alguien como ella, esa línea era suficiente para encender todas las alarmas. El sábado arrancó con reservas llenas y un murmullo de expectativa desde temprano. A media mañana, Verónica apareció con una carpeta y una sonrisa que no anunciaba problemas. Saludó a Ernesto como si fueran socios y le dijo que traía una sugerencia para agilizar el servicio. Traía hojas con códigos de colores para marcar prioridades de salida en cocina y barra. Sonaba útil. Ernesto, práctico, aceptó probar el sistema durante el turno. Verónica pidió sentarse en el ventanal y pidió un agua mineral. Mariana tomó nota, mantuvo la distancia y siguió con su sección sin darle más vueltas. Minutos después llegó un grupo de clientes importantes, 2 chefs conocidos de la ciudad y una periodista de gastronomía. Los sentaron en la zona de Mariana. Verónica lo notó y se acomodó mejor en su silla, como si cambiara a modo observación total. Desde la cocina, Arturo dio la señal de salida para varias entradas. Mariana coordinó con calma. Todo parecía fluir hasta que, sin que nadie lo advirtiera, el plan de Verónica se puso en marcha. Al pasar por la barra, Mariana vio la charola de pan para su mesa de críticos. Luis la tenía marcada con una etiqueta verde, prioridad alta, como indicaba el nuevo esquema. Mariana tomó la charola, pero al llegar encontró pan tibio apenas, no el que Arturo hornea a punto. Regresó para cambiarla, y Luis juró que la bandeja correcta estaba ahí, hace un minuto. En ese ir y venir, Verónica se acercó a la mesa de los críticos para presentarse como amiga de la casa. Hizo un comentario ligero sobre el pan y sonrió con cordialidad. Mientras tanto, en la impresora de la barra se cruzaron 2 comandas. La de los críticos apareció con una nota extra que Mariana no había escrito. Añadir salsa más picante a 2 platos. Arturo obedeció porque venía firmada con las iniciales de Mariana, solo que esas iniciales habían sido agregadas a mano con una letra parecida. Cuando los platos llegaron, la periodista probó y se sorprendió por el picor. Comentó que la intensidad tapaba el resto. Mariana, desconcertada, pidió revisar la comanda. Ahí estaba la instrucción que ella nunca dio. Ernesto frunció la frente y fue a cocina. Arturo mostró la hoja. Parecía auténtica. Nadie vio a Verónica pasar por ahí, pero alguien había metido mano. Para rematar, una botella de vino que Mariana había elegido para la mesa apareció con la temperatura equivocada. Luis aseguró que la había puesto a enfriar, pero la cubitera estaba vacía. Carla juró que vio a alguien llevársela hacia el salón, aunque no supo decir quién. Verónica, desde su mesa, pidió una copa de ese mismo vino y comentó en voz clara que estaba templado, no frío, que mejor lo cambiaran por el reserva. No sonó cruel, sonó atenta. El comentario voló como flecha. Leonardo llegó a mitad del enredo. Vio a los críticos, a Mariana controlando daños y a Verónica levantando la mano para saludarlo. Se acercó a ella primero. Intercambiaron frases cortas. Verónica explicó que todo iba bien, pero que notaba detalles fuera de ritmo. Leonardo cambió la mirada y fue a la mesa de los críticos. Mariana ya había mandado repetir 2 platos y había reemplazado el vino. Explicó con serenidad lo ocurrido, sin inventar excusas, y ofreció un maridaje alterno sin costo. Los críticos aceptaron seguir. La tensión bajó un poco, pero el golpe había pegado. Ernesto, molesto, ordenó revisar las impresoras y pidió a Arturo que desde ese momento confirmara con él cualquier nota especial. Verónica mandó traer un postre a su mesa y al verlo pasar, elogió en voz alta el trabajo de Sala, casi como si estuviera compensando. Pero el daño estaba hecho. Más tarde, Mariana se enteró de otra jugada sutil. Alguien había enviado desde el correo general del restaurante un mensaje a la periodista con un saludo previo al servicio, firmado por Mariana, invitándola a vivir una experiencia intensa de sabores. Sonaba inocente, pero la palabra intensa, justo el día del picor extra, parecía una trampa. Ernesto investigó y halló que el mensaje se había programado desde una computadora de la oficina a una hora en la que Mariana estaba en salón. Verónica, que había pedido usar la impresora para revisar centros de mesa de otro evento, había tenido acceso a ese equipo. Nada la incriminaba directo. Todo quedaba en zona gris. Terminando el servicio, Leonardo pidió hablar con Mariana en la oficina. Preguntó por qué la salsa llegó tan fuerte y por qué el vino no estaba a punto. Ella describió uno a uno los pasos, sin dramatizar. Aceptó la parte que le tocaba por confiar en una comanda manipulada
y no confirmar la temperatura del vino antes de salir. Leonardo escuchó serio y luego miró a Ernesto. Este respaldó a Mariana y dijo que habían detectado interferencias raras. Leonardo no acusó a nadie, pero se quedó pensativo. Al salir, Verónica pasó junto a la puerta de la oficina, saludó con esa sonrisa neutra y dijo que el servicio había estado interesante, que con pequeños ajustes sería perfecto. Mariana la miró a los ojos y entendió que la guerra no iba a ser frontal, sería a base de sutilezas. Esa noche, el equipo cerró en silencio. Luis pidió disculpas por no haber visto la cubitera a tiempo. Carla juró reforzar el control de barra. Arturo prometió que ninguna nota especial saldría sin confirmación doble. Mariana agradeció y se quedó un rato más revisando comandas, intentando encontrar la grieta exacta por donde se le habían colado. Cuando apagó la última luz y salió a la calle, el aire fresco le dio en la cara. Caminó sin prisa, pensando en lo difícil que es pelear contra alguien que actúa como si solo estuviera ayudando. Sabía que no podía perder la calma ni caer en provocaciones. También sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre seguir solo apagando incendios o buscar pruebas claras. Y en ese punto, sin decírselo a nadie, tomó una decisión simple. A partir de mañana, cada paso quedaría registrado, cada ajuste tendría respaldo y cada gesto amable sería observado con lupa. No para vivir a la defensiva, sino para que, cuando llegara el siguiente golpe, no la sorprendiera con la guardia baja, porque el juego ya no era solo de servicio y tiempos. Era un tablero donde una pieza movida a tiempo podía salvar toda la partida. Mariana llegó temprano con la decisión tomada. Había pasado la noche organizando notas, horarios y fotos de tickets con la cámara de su celular. Nada dramático, solo hechos. Al entrar saludó al equipo y pidió 5 minutos con Ernesto en la oficina. Le mostró las comandas del sábado, comparó la letra de la nota alterada con su libreta y con las impresiones del sistema. Se veía la diferencia en un detalle mínimo, la forma de la R. Ernesto se inclinó sobre la mesa, serio, y admitió que no lo había notado. Luego Mariana abrió la carpeta de correos y enseñó el mensaje enviado a la periodista. A la hora exacta en que salió, ella estaba en 1900 salón atendiendo a 4 mesas y se veía reflejada en la cámara de la entrada, la misma que Ernesto usa para revisar picos de trabajo. Propuso un protocolo simple para evitar dudas. Cualquier cambio de último minuto debía confirmarse por sistema y por radio con una palabra clave, y los vinos saldrían solo con registro de temperatura. Ernesto aceptó de inmediato y lo anunció al equipo antes de abrir. Nadie mencionó nombres. No hacía falta. A media mañana, Leonardo apareció sin aviso. Entró con su paso contenido de los últimos días y pidió hablar con Ernesto y Mariana juntos. Quiso entender qué había pasado en detalle, sin rodeos. Mariana explicó con calma, pieza por pieza, sin acusar a nadie. Enfatizó que asumía su parte por no verificar la cubitera antes de salir, pero que había señales de manipulación externa. Leonardo escuchó con los brazos cruzados, levantando la vista a ratos como si trazara líneas en el aire. Ernesto agregó que ya estaba en marcha el protocolo doble. Leonardo miró a Mariana y le pidió que lo acompañara a la sala 1 minuto. La llevó a la mesa del ventanal, vacía a esa hora, y le pidió que le contara exactamente cómo resolvió con los críticos. Ella dijo que ofreció repetir platos, cambió el maridaje y explicó con honestidad lo que sucedía. Él asintió una sola vez, lento. Dijo que había leído la reseña publicada en línea esa mañana. Era justa, marcaba los fallos, pero destacaba la reacción del equipo. Mariana no sonrió ni se defendió. Solo dijo que el servicio había salido porque todos jalaban parejo cuando tocaba. Leonardo respiró más hondo, como quien toma una decisión, y pidió que reunieran a barra y cocina 5 minutos. Cuando el equipo llegó, anunció que a partir de ese día cualquier invitado que se presentara como amigo de la casa sería atendido con cortesía, pero no tendría acceso a procesos internos. Recalcó que solo Ernesto y él podían autorizar ajustes fuera de carta. Nadie aplaudió ni hizo ruido. Fue un acuerdo en seco que se entendió de inmediato. Un poco después, Verónica entró con su seguridad de siempre. Traía flores para alegrar el salón y una sonrisa impecable. Saludó a Leonardo y quiso confirmar un almuerzo para la tarde con 2 socios. Leonardo dijo que con gusto, pero que cualquier detalle fuera de menú debía canalizarse con Ernesto por escrito. Ella no perdió la sonrisa, aunque sus ojos cambiaron 1 milímetro.
Se sentó en su mesa y pidió agua. Mariana la atendió con el mismo tono de siempre, correcto y... Claro. Verónica comentó que esperaba que hoy todo estuviera más afinado. Mariana respondió que así sería, porque habían ajustado procesos para que nada se perdiera en el camino. El mensaje era transparente sin ser una acusación. Durante el servicio, se presentó el primer test del nuevo protocolo. Un comensal pidió cambiar una guarnición y aumentar el picante. Mariana envió la nota por sistema y repitió por radio la palabra clave acordada. Arturo confirmó desde cocina con la misma palabra. Todo salió bien y a tiempo. Minutos después, Luis anunció que el vino pedido por la mesa de Verónica no estaba a la temperatura ideal. Mariana verificó con el termómetro, registró el dato en la hoja y eligió otra botella ya en punto. Al servirlo, Verónica hizo una observación suave, que ahora sí estaba como debía. Mariana contestó que así quedaba registrado para futuras referencias. Verónica sostuvo la mirada un segundo, como midiendo la nueva pared invisible. Pasado el mediodía, Leonardo llamó a Mariana al pasillo junto a la cava. Le dijo que agradecía la claridad y que valoraba que no hubiera metido ruido con chismes. Agregó que, si veía algo más raro, lo dijera de inmediato. Mariana solo pidió que el criterio fuera parejo para todos. Él dijo que sí, que así sería. De regreso en sala, Carla soltó el aire y comentó que sentía todo más ordenado. Luis, más suelto, volvió a bromear como antes. El ambiente se acomodó un poco, pero todavía había tensión. Cerca de las 4, Verónica pidió hablar con Ernesto. Dijo que lamentaba si su interés por mejorar había incomodado a alguien y que prefería mantenerse al margen de la operación. Ernesto agradeció el gesto y lo dejó por escrito en un correo que copió a Leonardo. Era una forma de cerrar la puerta con llave. Antes de irse, Verónica se detuvo junto a Mariana y lanzó una frase que parecía amable. Dijo que en este negocio la percepción lo es todo y que ojalá nadie confundiera una coincidencia con una intención. Mariana contestó que, por eso ahora todo iba documentado, y se quedó ahí, firme, sin necesidad de añadir nada. Esa tarde terminó sin tropiezos. Ernesto, al cerrar, recogió las hojas del protocolo y las guardó en una carpeta azul. Leonardo, desde la puerta, miró al equipo y dijo buen trabajo. No hubo discursos, no hubo palmadas, fue suficiente. Al salir a la calle, con el cielo encapotado, Mariana sintió la cabeza más ligera. No había ganado una guerra, apenas había despejado el humo para que se vieran los hechos. Y, en un lugar donde todo se mide por tiempos, saber que el reloj volvía a marcar el ritmo correcto era, por ahora, la mejor victoria posible. Era jueves por la noche, el último turno antes del cierre. El salón estaba en calma, solo quedaban 3 mesas ocupadas, y el sonido de cubiertos era suave, casi de fondo. Mariana estaba revisando cuentas en la barra, cuando vio a Leonardo entrar, no con la energía de inspección de otros días, sino con ese paso más tranquilo que había adoptado últimamente. Saludó a Ernesto, pero en vez de sentarse en su mesa de siempre, fue directo hacia ella. Le preguntó si podía hablar un momento, fuera de servicio. Mariana dudó, pero asintió. Salieron por la puerta lateral hacia la pequeña terraza que el restaurante usaba para eventos privados. Afuera, la noche estaba fresca, y el ruido de la calle llegaba como un murmullo lejano. Leonardo se apoyó en la baranda, miró hacia abajo y soltó un suspiro que parecía venir de muy adentro. Desde el funeral, dijo, sin mirarla todavía, hay algo que no me he quitado de la cabeza. Mariana lo observó, esperando que continuara. Me di cuenta de que no hay muchas personas que se queden cuando las cosas se ponen feas. Tú no me conocías y aún así estuviste ahí. Y luego, me dijiste cosas que nadie se atreve a decirme en este lugar. Hablaba despacio, como eligiendo cada palabra para no echarse atrás. No sé si te lo he dicho de forma clara, continuó, pero eso me hizo empezar a mirarte distinto. Mariana no cambió de postura. Quería escucharlo sin adelantar conclusiones. Yo siempre he sido difícil, dijo, con una media sonrisa sin humor. Y no lo digo como excusa, es un hecho. He vivido así mucho tiempo, pensando que mantener a todos a cierta distancia era la única manera de no perder el control. Pero contigo no me sale. Hubo un silencio breve. Él, por primera vez, parecía incómodo con su propia vulnerabilidad. No quiero que pienses que esto es un juego o que busco distraerme, agregó. Lo que quiero decir es que te admiro y me gustas.
La frase quedó flotando en el aire, directa, sin envoltorios. Mariana lo miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Leonardo, yo vine aquí a trabajar», respondió con calma. «Y lo que ha pasado en estos meses, bueno, no es lo que imaginaba. No sé qué pensar de lo que me dices, pero sé que no voy a mezclar las cosas si eso significa poner en riesgo mi trabajo». Él asintió, sin molestarse. «Lo sé, y no te lo pido. Solo necesitaba que supieras lo que siento». Se quedaron en silencio unos segundos. Desde adentro se escuchó la campana de cocina marcando que una orden estaba lista. Mariana fue la primera en moverse. «Tengo que volver al servicio». Leonardo se enderezó, pero antes de que ella entrara dijo: «No voy a presionarte, solo voy a demostrarte que puedo ser distinto». Mariana no respondió. Caminó de regreso al salón y retomó su puesto, como si nada hubiera pasado, pero por dentro, la conversación la seguía. No era común que alguien como Leonardo mostrara esa parte de sí, y mucho menos que lo hiciera sin esperar nada inmediato a cambio. Mientras tanto, en la barra, Carla y Luis la miraban de reojo. No sabían qué habían hablado, pero la forma en que Mariana volvió, con el rostro serio y los pasos medidos, les hizo entender que había sido algo importante. Leonardo se quedó un rato más en la terraza, mirando la calle. Luego entró. Se sentó en su mesa habitual y pidió un café, esta vez sin revisar papeles, sin dar instrucciones. Solo se quedó ahí, en silencio, siguiendo con la mirada el movimiento de Mariana en la sala. Esa noche, cerraron tarde. Mariana salió por la puerta trasera y caminó hacia su casa, con la cabeza llena de la frase que había escuchado: «Voy a demostrarte que puedo ser distinto». No sabía si creerle, pero algo en su tono le había hecho pensar que, al menos, lo intentaría. En otro punto de la ciudad, Verónica revisaba su calendario y anotaba mentalmente que había pasado demasiado tiempo desde su última jugada. No le gustaba perder el control de la narrativa, y algo le decía que Leonardo empezaba a escribir una historia en la que ella no estaba invitada. El cambio no fue un anuncio ni una foto con flores. Empezó con pequeños gestos que se fueron sumando hasta que un día, sin que nadie lo nombrara, ya estaban saliendo. Después de aquella noche en la terraza, Leonardo mandó un mensaje corto a Ernesto pidiendo ajustar el horario de Mariana para que tuviera una tarde libre a la semana. No dijo por qué. Ernesto lo consultó con ella, y Mariana aceptó con una condición clara: nada de privilegios frente al equipo. Ese primer martes libre, Leonardo la invitó a comer en un lugar sencillo: mesas de madera, menú del día, cocinera que saluda por el nombre. Mariana, sin uniforme, llevaba una blusa clara y tenis. Leonardo llegó sin saco. Hablaron de cosas prácticas, de la rutina, de la comida de su infancia, de cómo ella había aprendido a moverse rápido sin perder la calma. Él contó que de niño comía sopa de fideo cada domingo con su mamá y que desde que faltó no la había pedido más. Ella pidió una y se la puso enfrente sin decir nada. Él sonrió de lado y probó. Fue un gesto pequeño que abrió una puerta. A partir de ahí, se vieron 1 o 2 veces por semana, siempre fuera del restaurante. Caminaron por un parque cercano, se sentaron en una banca a ver pasar perros y bicicletas, se rieron cuando una pelota cayó a sus pies y la regresaron con un toque torpe. No había promesas, solo tiempo compartido. En el trabajo, Mariana siguió siendo la misma. Llegaba puntual, revisaba su estación, apoyaba a Carla cuando se atoraba una mesa y cubría a Luis si la barra se saturaba. Leonardo, cuando aparecía, mantenía distancia. Si necesitaba algo, se lo pedía a Ernesto. Los empleados notaron que el ambiente se sentía más ligero. Nadie preguntó abiertamente, pero el rumor corrió con cuidado, no por chisme, sino por esa curiosidad natural que produce ver a 2 personas que antes chocaban moverse ahora en la misma dirección. Una tarde, Mariana fue a casa de Leonardo por primera vez. Era un departamento sobrio, bien ordenado, sin exceso. Había fotografías de su madre en un marco discreto y una planta que parecía recién regada. Él cocinó algo simple, pescado a la plancha con ensalada. Mariana cortó el limón, puso la mesa, eligió un playlist tranquilo. Comieron sin prisas, hablaron de límites. Ella fue clara: si iban a intentar una relación, necesitaba que el restaurante siguiera siendo un lugar de trabajo, no un escenario. Él dijo que estaba de acuerdo y que no quería que nadie la viera como la novia del jefe. Propuso incluso que si la dinámica se mezclaba,
Él dejaría de ir por un tiempo. Mariana lo miró sorprendida. No esperaba esa oferta. Le creyó un poco más. La primera noche que se quedaron viendo una película, él se quedó dormido a la mitad, cansado como pocas veces. Mariana le puso una manta ligera y recogió los platos. En la mesa de Lina Mosintusian, centro, encontró una libreta con notas sobre el restaurante. Había ideas para subir sueldos por metas, un plan de capacitación con Arturo, un calendario de mantenimiento para no improvisar. No eran promesas vacías, eran tareas. Cuando Leonardo despertó, ella no lo cuestionó. Solo dijo que si quería implementar algo, contara con su ayuda para organizarlo con Ernesto. Él la miró como se mira algo que uno no esperaba y empieza a importar en serio. Verónica no tardó en sentir el cambio. Sus mensajes empezaron a llegar con tono cortés pero insistente. Invitaciones a eventos, propuestas de negocios, comentarios sobre proveedores. Leonardo contestaba corto, sin entrar en conversaciones largas. Ella pasó un par de veces al restaurante y lo notó más ausente. Un día lo abordó al salir. Le dijo que lo veía diferente, que esperaba que no estuviera confundiendo apoyo con cariño. Él contestó que sabía bien la diferencia. No hubo pelea. Hubo una puerta que se cerró con educación. En paralelo, el equipo vivió sus propios ajustes. Ernesto organizó una reunión de operación con todo el personal. Propuso un bono trimestral por puntualidad y 0 devoluciones. Arturo agregó prácticas rápidas de cocina para los meseros, para que entendieran mejor tiempos y técnicas. Mariana coordinó ejercicios de servicio cruzado, ayudando a sala y sala a cocina en horas bajas. Leonardo no se adjudicó nada, solo apareció al final para decir gracias y escuchar sugerencias. Por primera vez, la palabra reconocimiento se ganó con hechos y no con discursos. Una noche cualquiera, Leonardo y Mariana caminaron por una calle tranquila después de cenar tacos. Él le contó algo que nunca había dicho en voz alta, que durante años había pensado que el éxito era no necesitar a nadie, que cada socio, cada empleado, cada trato estaba medido con reglas frías, que perder a su madre le había roto ese esquema y que por eso a veces se quedaba sin saber qué hacer. Mariana lo escuchó con atención. Le contestó que necesitar no es lo mismo que depender y que apoyar no te quita fuerza si eliges bien. No fue una lección. Fue una frase simple que a él le acomodó por dentro. El primer beso llegó sin plan. Al despedirse en la puerta del edificio de ella, se quedaron callados un segundo de más. Él dio medio paso y se detuvo, dejando que ella marcara el ritmo. Mariana se acercó y lo besó con calma, sin prisa, como quien confirma algo que venía creciendo. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo. Hubo una certeza quieta que los dejó sonriendo. Al día siguiente, en el restaurante, todo siguió igual para los clientes. Para el equipo, cambió un detalle importante. Leonardo avisó que estaría fuera unos días por reuniones y que Ernesto tendría la última palabra en cualquier asunto. No era un truco. De verdad se ausentó. Desde la distancia, intercambió mensajes con Mariana sobre cosas del día a día que nada tenían que ver con el trabajo. Una foto de un puesto de jugos, una broma sobre un letrero mal escrito, un video corto de un perro que se atravesó en una junta. Era lo cotidiano Armando Colchón. Cuando volvió, trajo 2 boletos para un concierto pequeño. Mariana dudó un segundo. No por él, sino por ella. Hacía tiempo que no se daba espacio para algo que no fuera trabajo. Aceptó. Esa noche, entre gente que cantaba sin desafiar, se tomaron de la mano. No hicieron promesas grandes. Solo se miraron con esa paz de quien sabe que está entrando en algo que puede durar. Afuera, la ciudad seguía. Su ruido. Adentro, los dos se dieron permiso de estar. Y eso, para ambos, ya era un comienzo. La calma duró poco. Verónica reapareció un miércoles al mediodía con una sonrisa pulida y una bolsa pequeña de regalo para la host. Dijo que era un detalle para el equipo y pidió que lo guardaran en la oficina. Nadie sospechó. Adentro, Ernesto abrió la bolsa y encontró chocolates finos y una tarjeta con un mensaje general de agradecimiento. Esa misma tarde, en redes, una cuenta de reseñas publicó una foto tomada desde la calle donde se veía a Leonardo y a Mariana saliendo de la cafetería de siempre. El texto insinuaba un romance entre jefe y empleada y remataba preguntando si el servicio del restaurante se sostenía por méritos o por favoritismos. No había nombres directos, pero cualquier cliente frecuente podía reconocerlos. Mariana vio la publicación porque Carla se la enseñó con la voz baja y los ojos inquietos. Respiró hondo y siguió trabajando. A las pocas horas, llegó un correo a la
Cuenta general del restaurante desde una dirección anónima con quejas puntuales sobre supuestos tratos preferenciales en ciertas mesas. Las quejas señalaban días y horas que coincidían con turnos de Mariana. Ernesto verificó cámaras y tickets. No había nada raro. Aún así, la sombra quedó ahí, molestando. Leonardo recibió capturas de pantalla en su teléfono y pidió a Ernesto un reporte frío de tiempos y propinas. Los números estaban limpios. Fue un alivio con sabor amargo. Mientras todo eso se movía, Verónica trabajó por otro frente. Llamó a un proveedor de vinos con el que tenía confianza y le dijo que estaba preocupada por la estabilidad del restaurante. Él, sin mala intención, comentó el tema con 2 clientes influyentes. Al día siguiente, esos clientes llegaron a comer y se sentaron sin reservas en la zona de Mariana. Fueron amables, pero hicieron preguntas incómodas sobre la estructura de sueldos y el rol de cada quien. Ella respondió lo mínimo, manteniendo privacidad y foco en el servicio. A mitad del turno, apareció un inspector sanitario con visita no programada. Revisó temperaturas, bitácoras de limpieza, manejo de residuos. Todo estaba en orden gracias al protocolo que Mariana y Ernesto habían reforzado semanas atrás. Aún así, la visita tensó el ambiente. Verónica llegó cuando el inspector salía y lo saludó como si se conocieran de vista. No dijo nada comprometedor, pero el gesto quedó registrado en la mente de Ernesto como una coincidencia muy conveniente. Por la noche, Verónica escribió a Leonardo un mensaje cortés donde decía que le preocupaba verlo mezclar lo personal con lo laboral. Usó palabras suaves, pero la idea era un golpe. Él no respondió de inmediato. Prefería observar. 2 días después, llegó un correo de una antigua compañera de Mariana, una tal Rebeca, que decía estar disponible como referencia. El tono era raro, demasiado insistente. Ernesto llamó, y la voz del otro lado soltó comentarios ambiguos sobre la forma en que Mariana cerraba cuentas en su trabajo anterior. Dijo que era muy buena, pero que a veces recibía más propinas que otros y eso generaba celos. Nada ilegal, solo veneno sutil. Cuando Ernesto colgó, encontró en la puerta un sobre sin remitente con impresiones de las publicaciones de la cuenta de reseñas y una nota que decía: «Cuida tu reputación». No había prueba de quién lo había dejado. En paralelo, Verónica empezó a frecuentar a Carla con amabilidad estratégica. Le preguntaba cómo iba en casa, si el sueldo le alcanzaba, si no le gustaría aspirar a un puesto de coordinación. Plantaba ideas con paciencia. Carla no mordía el anzuelo, pero se notaba el trabajo de desgaste. Con Luis intentó otro camino. Le propuso recomendarlo para un curso de coctelería, a cambio de que la mantuviera al tanto de novedades. Luis la frenó con educación y avisó a Ernesto. Verónica sonrió cuando se enteró de ese muro. No se ofendió. Ajustó el plan. Un viernes, cuando el salón estaba al límite, falló el internet y el sistema de cobro se puso lento. Mariana activó el protocolo manual. Calculadora, notas, tickets firmados por los clientes. En medio de esa tormenta, la cuenta de reseñas publicó un hilo sobre malas prácticas de cobro en restaurantes elegantes. No mencionaba el nombre del lugar, pero usaba una foto de una servilleta que solo ellos tenían, con un bordado discreto. Ernesto apretó los dientes. Leonardo pidió calma y se puso a ayudar en caja. Mariana sonrió a los clientes, explicó con claridad y agradeció la paciencia uno por uno. La noche se salvó a base de oficio. Al final, cuando cerraron, Verónica ya no estaba. Había pagado su consumo horas antes y se había despedido con un hasta pronto que sonó como promesa. Leonardo llamó a Mariana al pasillo junto a la cava y le dijo que confiaba en ella, que los números la respaldaban y que lo demás era ruido. Mariana agradeció, pero agregó que el ruido, si no se atiende, se vuelve pared. Propuso una comunicación oficial sencilla en redes donde se explicara el protocolo de servicio y cobro, con fotos del equipo. Transparencia sin drama. Leonardo aceptó. Publicaron al día siguiente una pieza clara y directa que recibió comentarios positivos de clientes habituales. Verónica respondió desde su cuenta personal con un like frío y un mensaje privado a Leonardo, donde celebraba la madurez del comunicado. Al mismo tiempo, citó el hilo de la cuenta de reseñas, con un comentario general sobre lo difícil que es mantener calidad cuando hay distracciones sentimentales. No acusó, solo insinuó. Esa fue su jugada más fina. No necesitaba gritar, le bastaba con que la duda se quedara rondando. Y aunque el equipo cerró filas, todos entendieron que la pelea había pasado del salón
a un terreno más resbaloso, donde cada paso tenía que medirse 2 veces, porque cualquier resbalón podía costar más que una noche mala. Mariana empezó a notarlo en detalles pequeños. El cansancio le llegaba más rápido. El olor de algunos platillos en cocina le revolvía el estómago y a media tarde necesitaba sentarse unos minutos, algo que nunca le había pasado. Al principio lo atribuyó al estrés acumulado por las últimas semanas, pero una mañana, mientras servía café en la barra, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la encimera para no perder el equilibrio. Luis lo notó y le ofreció un vaso de agua. Ella sonrió, fingiendo que no era nada, pero por dentro supo que debía confirmarlo. Esa misma tarde, en su descanso, fue a una farmacia y compró una prueba. No quiso pensar demasiado. Llegó a casa, dejó su bolso y fue directo al baño. Esperó los minutos indicados con la respiración contenida. Cuando vio el resultado positivo, se quedó quieta. No lloró, no sonrió, solo lo miró, como intentando que el significado se instalara despacio. Se sentó en la cama y pasó la mano por el teléfono varias veces, antes de decidir que no iba a decir nada todavía. Quería procesarlo sola, pensar cómo y cuándo hablarlo con Leonardo. La idea de que la noticia saliera en medio del caos con Verónica la incomodaba. Necesitaba que fuera un momento limpio, sin ruido alrededor. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y secreto. En el restaurante, trabajaba igual, aunque Ernesto empezó a notar que comía a horarios más estrictos y que evitaba levantar charolas muy pesadas. Carla la observaba con una mezcla de curiosidad y cuidado. Una tarde, mientras doblaban servilletas, le preguntó directo si estaba bien. Mariana dijo que sí, que solo andaba un poco baja de energía. Carla no insistió, pero se quedó con la sospecha. Finalmente, un viernes por la noche, después del cierre, Mariana esperó a que el salón quedara vacío. Leonardo estaba en la oficina revisando un contrato. Tocó la puerta y entró. Él levantó la vista, notando que ella estaba más seria que de costumbre. Cerró la carpeta y esperó. «Tengo que decirte algo», empezó ella, «y necesito que me escuches antes de decir nada». Leonardo asintió. «Estoy embarazada». La frase cayó clara, sin titubeos. Él parpadeó, procesando. Se acomodó en la silla, como si necesitara anclar el cuerpo antes de responder. «¿Cuánto?», preguntó, sin completar la frase. «Poco más de un mes», respondió ella. «Me enteré hace unos días». Hubo un silencio en el que él parecía calcular no solo el tiempo, sino todo lo que eso implicaba. «¿Y tú cómo te sientes con esto?», preguntó al fin, sorprendida, un poco asustada, pero también tranquila, de alguna forma. Leonardo bajó la mirada a sus manos, respiró hondo y la volvió a mirar. «No voy a fingir que no me da miedo, pero si tú quieres tenerlo, estoy aquí». Mariana sostuvo su mirada. «No espero que decidas nada ahora, solo quería que lo supieras de mí, no por otra persona». Él se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. No la abrazó de inmediato, solo extendió la mano y la tomó, como si ese gesto fuera una promesa inicial. «Lo vamos a hablar, sin prisas, pero no voy a salir corriendo». Esa noche salieron juntos del restaurante. Afuera, la calle estaba húmeda por una llovizna reciente. Caminaron despacio, en silencio, cada uno procesando a su manera. En el bolsillo de Mariana, la prueba que había guardado estaba doblada dentro de un sobre pequeño, como un recordatorio tangible de que algo nuevo estaba empezando. Al día siguiente, el equipo notó un cambio sutil. No sabían qué había pasado, pero Leonardo y Mariana se movían con una sincronía distinta, como si hubieran acordado algo importante. Ernesto lo percibió y decidió no preguntar. Carla, en cambio, observaba cada gesto, no por chisme, sino porque intuía que el equilibrio que habían logrado estaba a punto de ponerse a prueba de verdad. Verónica no tardó en aparecer ese mismo sábado, con un vestido claro y una sonrisa impecable. Saludó como siempre, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo normal en Mariana. No dijo nada, aunque en su forma de inclinar la cabeza había algo que hacía pensar que estaba oliendo un cambio en el aire. Fue un martes por la tarde. En ese horario tranquilo después del almuerzo, y antes de que llegara la ola de la cena, Mariana estaba en la barra, revisando que las copas estuvieran limpias, cuando Verónica entró. No llevaba la carpeta de siempre, ni ese aire de clienta casual. Esta vez venía con un paso más lento y una expresión medida, como si trajera algo ensayado. Pidió un té de manzanilla y se sentó en el ventanal, observando el salón con calma. Leonardo estaba en su mesa habitual, revisando unos papeles.
Verónica lo miró un par de veces antes de levantarse y acercarse a él. Mariana lo vio de reojo, intentando no prestar atención, pero la postura de Verónica ya era distinta. Se inclinó apenas sobre la mesa y habló en voz baja, pero no tanto como para que nadie pudiera escuchar si estaba lo bastante cerca. «No quiero meterme donde no me llaman», empezó, «pero creo que mereces saber algo antes de que sea demasiado tarde». Leonardo dejó el bolígrafo y la miró sin expresión. «Es sobre Mariana». Su nombre, dicho así, cortó el aire. «Conozco a alguien que trabajó con ella hace un par de años, en un restaurante pequeño. Me contó que tuvo una relación complicada con un compañero de trabajo, y que cuando terminó, quedó un asunto pendiente. Un asunto que podría no ser tan del pasado como parece». Leonardo no reaccionó de inmediato. Solo preguntó, «¿Qué asunto?». Verónica bajó la voz, inclinándose un poco más. «Un embarazo. No sé si lo perdió o si…». Dejó la frase abierta, como si el resto no fuera necesario decirlo. Pero lo importante es que, según esta persona, no estaba claro quién era el padre. Leonardo se recargó en la silla. No dijo nada, pero sus manos se tensaron sobre la mesa. Verónica no lo miraba directo, sino con esa mezcla de falsa incomodidad y preocupación genuina que solo alguien muy entrenado puede simular. «No estoy diciendo que sea tu caso ahora», añadió rápido. «Solo me preocupa que te involucres sin saber todo. La gente cambia, sí, pero hay cosas que uno debería conocer para decidir». Leonardo mantuvo el silencio unos segundos más. Luego cerró la carpeta, la guardó en su portafolio y dijo que necesitaba hacer unas llamadas. Verónica asintió y volvió a su mesa, tomando su té como si no hubiera soltado una bomba. Mariana, desde la barra, notó que Leonardo evitaba su mirada. Terminó su turno sin que él se acercara como solía hacer en las últimas semanas. Cuando se despidió, él respondió de manera correcta pero fría. Esa distancia, tan repentina, le dejó una inquietud que no quiso alimentar en voz alta. Esa noche, Leonardo condujo sin rumbo fijo antes de ir a casa. La historia de Verónica giraba en su cabeza, mezclándose con la noticia reciente del embarazo. No tenía pruebas, solo palabras, pero el veneno estaba ahí. Parte de él quería creer que no había nada de qué preocuparse. Otra parte, la que había aprendido a desconfiar por instinto, le pedía confirmarlo antes de seguir adelante. Verónica, por su lado, salió del restaurante con una sonrisa pequeña. No había mostrado ninguna prueba, pero sabía que a veces una duda bien plantada crece sola. Caminó hasta su coche, segura de que había logrado su objetivo, abrir una grieta. Al día siguiente, Leonardo no pasó por el restaurante. Mariana trabajó como siempre, aunque por dentro empezaba a sentir esa sensación incómoda de que algo se había movido sin que ella supiera qué era. Al salir, revisó el teléfono esperando un mensaje de él. No había nada. En otro punto de la ciudad, Leonardo repasaba mentalmente cada conversación que había tenido con ella, buscando señales que quizá había ignorado. No encontró nada concluyente, pero la inquietud ya le había cambiado el ánimo. Y ese era, sin que él lo admitiera todavía, el verdadero efecto de la revelación venenosa. Leonardo dejó de aparecer sin avisar, y cuando lo hacía ya no buscaba a Mariana con la mirada. Llegaba, pedía un café, revisaba papeles, y se iba con una educación fría que parecía impecable por fuera y hueca por dentro. Mariana notó el cambio desde el primer día, pero decidió no perseguirlo. Se concentró en el servicio, en los tiempos, en las reservas. A media tarde, cuando el salón bajaba de ritmo, sentía que la calle se quedaba más lejos de lo normal y que el murmullo de los clientes ya no la sostenía igual. No quería dramatizar. Había una vida creciendo adentro, y su cabeza necesitaba estar clara. Aún así, el silencio de él empezó a pesarle como una mochila mal ajustada. Ernesto observó con la discreción de siempre. Se dio cuenta de que intercambiaban menos palabras y de que Mariana evitaba la oficina después del turno. Le ofreció un vaso de agua más de una vez, un asiento en la barra, un cambio de sección si lo necesitaba. Ella agradecía y seguía, firme, disciplinada, con las manos ocupadas para que la cabeza no se le fuera a preguntas que no podía responder. Verónica no apareció en unos días, como si hubiera dado la orden de retirarse para que el efecto hiciera su trabajo en silencio. En su ausencia, la duda se instaló con paciencia. Leonardo revisaba en su cabeza fechas, conversaciones, detalles que antes no importaban. Se decía que no era celos, que solo quería certeza, pero cada vez que tomaba el teléfono para escribirle,
lo soltaba. No quería sonar como el hombre que había sido, controlador y brusco. Quería hacerlo bien, y no encontraba el modo. Una noche, desde su departamento, abrió el cajón donde guardaba la libreta con planes para el restaurante. Leyó líneas suyas de semanas atrás y sintió que lo miraba alguien que se parecía a él y a la vez no. Preguntó en voz baja qué tendría que hacer para confiar sin pruebas y se quedó sin respuesta. Mariana, por su parte, pidió cita médica para la semana siguiente. Le pareció lo más sano. Anotó preguntas en una hoja doblada y guardó la hoja en su cartera. Carla la acompañó al descanso con una gelatina de limón que ella apenas probó. Luis dejó en barra una botella de agua y una nota boba para hacerla reír. Esos gestos la mantuvieron en pie. Cuando llegó el fin de semana, el restaurante se llenó. En ese ruido conocido, Mariana funcionó como siempre. Registro de temperatura, confirmación por radio, repaso de entradas, sonrisas cortas y claras. En un momento, al pasar frente a la mesa vacía donde Leonardo solía sentarse, tuvo el impulso de escribirle. No lo hizo. Si él dudaba, ella no iba a explicarse por adelantado. No por orgullo sin sentido, por respeto a sí misma. Esa noche, al cerrar, encontró un mensaje de él. Era breve y correcto. Una pregunta sobre horarios para una auditoría interna. Nada más. Respondió con los datos y añadió que cualquier otra cosa la viera con Ernesto. Quiso borrar esa última parte para no sonar distante, pero la dejó. Necesitaba marcar el límite hasta que hablaran en serio. Leonardo leyó el mensaje y lo sintió como una puerta a medio abrir. Podía empujarla o dejarla así. Eligió esperar. Al día siguiente, llegó una invitación de un proveedor para una cata privada. Copiaba a Ernesto y a Verónica. El correo parecía inocente, pero por dentro llevaba una chispa. Leonardo aceptó por cumplimiento. Durante la cata, Verónica lo escuchó más que otros días, y solo al final se acercó con una pregunta simple. Le dijo que si todo estaba bien, que lo veía tenso. Él contestó que estaba pensando. Ella sonrió sin insistir. A veces soltar la cuerda desarma más que jalarla. Esa noche, Leonardo se estacionó frente al edificio de Mariana y no subió. Se quedó mirando la puerta y el reflejo de las luces en el vidrio. Pensó en tocar, en decir vamos a hablar. No lo hizo. Encendió el coche y se fue. Mariana en su casa. Dobló ropa para distraerse. Se sentó en la cama. Apoyó la mano en el vientre y se prometió que no se adelantaría a escenarios. No iba a convencer a nadie de quedarse. Al día siguiente, la cita médica confirmó lo que ya sabía. Todo iba bien. El latido era firme. El tiempo concordaba con las cuentas de ambos. Guardó la impresión en un sobre blanco. No le mandó foto. Esperaría a verlo para mostrársela. Si él quería estar, estaría. Si no, ella no se caería. Regresó al restaurante con una calma rara. Saludó, tomó su estación y empezó el turno. A media tarde, Leonardo cruzó la puerta. Caminó como siempre, pero al verla, bajó un poco el paso. Ella lo miró sin huir ni buscarlo. Él pidió agua en la barra y se quedó de pie, como si el sillón de su mesa estuviera ocupado. Ernesto decidió que era momento de salir por un pedido, y los dejó a 2 metros, sin empujarlos ni protegerlos. Fue entonces cuando la duda mostró su rostro completo. Los dos sabían que faltaba una conversación. Los dos temían decir la frase equivocada. Ella eligió el trabajo, él eligió el silencio, y entre esas dos elecciones se estiró una distancia que, sin gritos ni escenas, empezaba a sentirse más real que cualquier pelea. El lunes amaneció con cielo claro y una fila de pendientes en la cabeza de todos, pero el aire traía otra cosa, como si el día supiera que iba a romper, una racha. A media mañana llegó un hombre de 40 y tantos, camisa sencilla, mochila al hombro. Se presentó en la host como Paola venía atrás de él, una mujer de la edad de Mariana, con sonrisa franca y paso decidido. Preguntaron por Ernesto y por Mariana. Dijeron que venían de parte del antiguo gerente del restaurante donde ella trabajó antes. Ernesto los recibió en la oficina chica, esa donde apenas caben 3 sillas y una mesa con bordes gastados. Mariana llegó 1 minuto después, con la libreta en la mano por costumbre. El hombre se presentó como Iván, técnico de sistemas que había dado mantenimiento por años al lugar donde Mariana trabajó. Paola dijo que había sido compañera suya en sala. No se sentaron a perder tiempo. Iván puso sobre la mesa un sobre con impresiones y un USB.
Explicó que, al enterarse por Rebeca de que alguien estaba ventilando historias torcidas, revisó respaldos de correos y cámaras del sitio viejo. Encontró 2 cosas. La primera, que el supuesto romance de Mariana con un compañero nunca existió. Lo que hubo fue un intento insistente de un cocinero llamado Mauro por salir con ella. Mariana lo frenó y lo reportó. El gerente de entonces levantó un acta interna que Iván traía impresa con firmas. Paola lo confirmó sin maquillaje. Contó que Mauro se inventó chismes al irse despedido y que Rebeca, que era hostess, dio cuerda para sobrevivir a una temporada floja de trabajo buscando quedar bien con gente de fuera. La segunda pieza era más reciente. Iván había rastreado el correo anónimo que envió referencias sobre Mariana a un par de contactos del gremio. Lo hizo un usuario nuevo creado desde una red del mismo proveedor que atiende a Verónica, con metadatos que coincidían con el dispositivo de una agencia de eventos registrada a su nombre. No era prueba de delito, pero era una línea que conectaba. Ernesto pidió calma. Revisó cada hoja, comparó sellos y fechas. Mariana se mantuvo quieta, con la espalda recta y la respiración pareja, como si cada dato encajara en un rompecabezas que ella ya sospechaba. Iván agregó que no venía a cobrar favores, venía porque le parecía injusto que una mentira creciera cuando había testigos y papeles para frenarla. Ernesto agradeció y pidió permiso para quedarse con copias. Paola tomó la palabra y miró a Mariana a los ojos. Dijo que además de todo eso, había una razón por la que se animó a venir. La periodista que había escrito la reseña de la semana pasada pidió referencias y Paola le contó la verdad. La reportera le pidió evidencias y Paola se las mandó. Esa misma mañana, la periodista publicó una nota corta en su sitio personal, aclarando que había recibido información maliciosa sobre una mesera y que tras verificarla, era falsa. No mencionaba nombres ni el restaurante, pero la descripción de la situación era inequívoca. Ernesto abrió el enlace en su computadora. Ahí estaba, limpio, sin morbo. Luis tocó la puerta con cuidado y asomó la cabeza. Avisó que Leonardo acababa de llegar. Ernesto cerró la laptop y respiró hondo. Pidió a Iván y a Paola esperar unos minutos. Salió al salón y le habló a Leonardo con el tono que usa cuando el tema importa de verdad. Le pidió que los acompañara. Leonardo entró a la oficina con el ceño tenso, listo para un informe de rutina. No encontró eso. Encontró caras serias y un fajo de documentos. Ernesto habló poco y claro. Explicó quiénes eran los visitantes, qué traían y por qué. Iván mostró las actas. Paola contó los hechos sin adornos. Ernesto abrió la nota de la periodista. Leonardo miró, leyó, hizo preguntas puntuales, revisó firmas, comprobó que las fechas cuadraban. Había distancia en su postura, pero no la frialdad de antes. Cuando Paola mencionó el nombre de Mauro, Leonardo pidió el apellido y lo anotó. Quería cerrar cualquier rastro de duda. Iván, metódico, mostró además capturas de encabezados de correos de aquel tiempo. No había lagunas. La supuesta historia del embarazo pasado y del padre incierto era humo. Al terminar, la oficina quedó en silencio. Mariana no pidió nada, no reclamó, solo sostuvo la mirada sin reto. Leonardo apoyó las manos en el borde de la mesa y dijo gracias. Lo dijo hacia Iván y hacia Paola, pero sobre todo hacia el hecho de que la verdad hubiera tomado forma frente a él. Les pidió permiso para quedarse con copias legalizadas. Iván dijo que sí. Paola se levantó y antes de salir se acercó a Mariana. Le puso una mano en el hombro, leve, y la apretó con cariño. Le dijo que ya estaba, que lo demás se acomodaría solo. Cuando se fueron, Leonardo se quedó de pie sin hablar unos segundos. Luego miró a Ernesto. Preguntó si podía ver las cámaras del día en que alguien envió el correo desde la oficina del restaurante. Ernesto abrió el sistema. Buscaron la tarde en que falló el internet, y el hilo de reseñas se encendió. En la pantalla apareció una imagen clara. Verónica entrando a la oficina con el pretexto de imprimir centros de mesa. Salía 12 minutos después con el teléfono en la mano. El sistema registraba un acceso al correo general en ese lapso. No probaba todo, pero cerraba la cadena. Leonardo se recargó en la pared con el gesto de quien acaba de poner una pieza que no quería ver. Acomodó la chaqueta, hizo una llamada corta a su abogado y pidió levantar un reporte interno por acceso no autorizado a cuentas. Nada de pleitos públicos, solo un registro formal. Luego se volvió hacia Mariana. No fue un discurso, fueron frases sencillas que había pospuesto por miedo o orgullo. Dijo que lo sentía, que había permitido que la duda marcara la distancia, que no lo justificaba, que entendía si ella necesitaba espacio, pero que quería hablar en serio.
sin ruido, sin terceros. Mariana lo escuchó y dijo que hablarían después del turno, no para verse la cara en la oficina, sino para decir lo que había que decir con la calma que se merecía. Él asintió, aceptando la condición. Antes de salir, Leonardo vio a Ernesto y le pidió que, por procedimiento, restringiera el acceso a la oficina a personal autorizado, sin excepciones. Ernesto ya lo tenía redactado. En el salón, el servicio siguió su curso. Los clientes no sabían que, detrás de la música suave y el sonido de platos, acababa de caerse una sombra. Luis se permitió un chiste torpe que por fin provocó una risa completa en Mariana. Carla, al verla, entendió que el peso en sus hombros había bajado. Al caer la tarde, la periodista publicó una actualización mínima en su reseña general de la semana, una línea que hablaba de profesionalismo ante contratiempos y de un equipo que respondía sin drama. No mencionó a Mariana, pero para el que conoce la casa, el mensaje era claro. Verónica no apareció ese día. Mandó un mensaje a Leonardo preguntando si podía pasar por unos documentos olvidados. Él respondió con una instrucción breve para que los recogiera con seguridad y con horario. Nada de acceso libre. Esa noche, cuando el salón quedó vacío, Mariana guardó su libreta, tomó un sobre blanco de su bolso y lo puso sobre la mesa de la oficina. Leonardo estaba ahí, de pie, con el rostro serio pero limpio. Ella abrió el sobre y sacó la impresión del ultrasonido. No dijo nada. Él tampoco. Los dos miraron ese punto que late como un metrónomo. Luego se miraron entre sí con una claridad nueva, la que deja la verdad cuando por fin se sienta en la silla que le corresponde. Afuera, la ciudad seguía con su ruido. Adentro, por primera vez en semanas, el silencio no lastimaba. Era un terreno firme donde podían pararse para decidir lo que venía. El restaurante estaba lleno esa noche, pero la tensión habitual había cedido lugar a un ritmo fluido. Mariana se movía con precisión, coordinando su sección como si nada hubiera pasado en las últimas semanas, aunque por dentro llevaba la certeza de que la conversación con Leonardo estaba pendiente y que no podía posponerse más. Él estaba sentado en su mesa habitual, sin papeles ni computadora, solo observando el servicio con una calma que antes no tenía. Esperó a que ella pasara cerca para decirle, sin levantar mucho la voz, que al cerrar la quería ver en la terraza. El turno terminó sin incidentes. Ernesto cerró caja, Carla apagó la máquina de café y Luis guardó la barra. Cuando el último cliente salió, Mariana se quitó el mandil, se lavó las manos y salió a la terraza. Leonardo estaba ahí, apoyado en la baranda, con las luces de la ciudad detrás. «No voy a dar rodeos», dijo él apenas la vio. «Quiero que sigas conmigo. No por el niño, no porque me sienta en deuda, porque quiero». Ella se cruzó de brazos, no como defensa, sino para no dejar que el impulso hablara antes que la cabeza. «Si de verdad quieres estar conmigo, hay condiciones», respondió. «Y la primera es que aquí adentro, en el restaurante, las cosas cambien para todos, no solo para mí. No voy a criar a un hijo viendo cómo su padre trata mal a la gente que trabaja con él». Leonardo la miró con atención. No parecía molesto. «Dime qué tengo que cambiar». Mariana enumeró: comunicación clara, respeto, procesos firmes, 0 privilegios para conocidos que interfieran con el trabajo, y un plan real para que el equipo crezca sin depender de su estado de ánimo. Él escuchó sin interrumpir. «Acepto», dijo al final, «y no porque lo pidas como condición, sino porque ya lo tenía decidido». Mariana lo observó, buscando señales de discurso vacío. No las encontró. «Hay algo más», añadió él. «A partir de mañana, Verónica no tiene acceso a nada aquí. Sus asuntos conmigo se tratan fuera y en mi necesito otro contexto. Ya no puede ser una variable en nuestro trabajo». Eso no era una promesa, era un movimiento concreto, y ella lo notó. «Entonces tendremos que aprender a trabajar juntos y separados a la vez», dijo ella. «Y cuando estemos afuera, ver si somos capaces de algo más que sobrevivir a problemas». Leonardo dio un paso hacia ella. «Podemos intentarlo». Ella no sonrió, pero sus hombros bajaron un poco. Se quedaron unos minutos en silencio, mirando las luces de la calle. Parecía que, por fin, todo empezaba a tomar forma, hasta que el sonido de un teléfono rompió el momento. No era el de ellos, era el de Ernesto, que entró apurado desde el salón con el celular en la mano. «Es para ti», le dijo a Leonardo, pasándole el aparato. «No contestes aquí, pero tienes que escucharlo». Leonardo frunció el ceño, tomó el teléfono y se apartó unos pasos. «Mariana»,
desde donde estaba. Solo alcanzó a ver cómo la expresión de su rostro cambiaba a una mezcla de incredulidad y alerta. Colgó sin decir nada, y se quedó mirando la nada unos segundos antes de volver a ella. «Tengo que irme», dijo con tono bajo. «Es importante». «¿Pasa algo?», preguntó Mariana. Él dudó antes de responder. Era sobre Verónica. No está en la ciudad, y al parecer, nunca fue ella quien movió algunas de las piezas que creíamos. La frase cayó pesada. Mariana abrió la boca para preguntar más, pero él ya estaba guardando el teléfono y caminando hacia la salida. Antes de irse, se volvió un segundo. «Esto no cambia lo que te dije, pero puede que todavía no conozcamos toda la historia». La puerta se cerró tras él. Mariana se quedó en la terraza, con el eco de esas palabras y una certeza incómoda. El capítulo que creía estar cerrando podía no ser el final, sino el principio de otra cosa. Adentro, Ernesto apagó las últimas luces. En la barra quedó un sobre olvidado, sin nombre, con un sello que ninguno reconoció. No lo abrieron. Afuera, en la esquina, una mujer hablaba por teléfono dentro de un coche. No se veía su cara, pero su risa breve y su tono seguro parecían los de alguien que sabía exactamente qué pieza del tablero iba a mover a continuación.